Empezamos la temporada viendo que Anya, sus padres y su fiel perro Bond se encuentran disfrutando de un día de descanso familiar en un enorme parque lleno de flores, fuentes y zona de juegos. El sol brilla intensamente, las familias ríen y los niños corren por todos lados, y es un ambiente bastante tranquilo y alegre en lo particular, donde parece que nada malo puede pasar. Es así que Anya, como era de esperarse, está completamente emocionada, corre de un lado a otro con una energía desbordante, y cada puesto que ve, cada carrito de helados o dulces, la hace detenerse con los ojos brillantes, pidiendo primero un helado de chocolate, luego uno de fresa y al final termina con un algodón de azúcar enorme del tamaño de su cabeza. Lloyd la observa con una mezcla entre ternura y preocupación, recordándole que no debería comer tanto azúcar porque podría enfermarse o manchar su nueva ropa, pero Anya simplemente sonríe, convencida de que todo está bajo control. Yor también interviene con su clásica voz dulce pero firme, diciéndole que si sigue comiendo así le dará un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, Anya apenas les presta atención, completamente concentrada en disfrutar cada bocado, mientras que Bond la acompaña, moviendo la cola de un lado a otro y esperando que le toque algo. Todo parece perfecto hasta que Anya se llena de emoción y decide comprar varios globos para amarrárselos a la cintura y poder volar como los héroes de sus caricaturas favoritas. Lloyd intenta explicarle que eso no es posible, ya que los globos no pueden levantar a una persona, pero Anya insiste y quiere empezar a correr hacia el puesto de globos, mientras que Bond la sigue. De repente, Bond se detiene en seco, sus ojeras se levantan y empieza a gruñir levemente, y es que en ese momento tiene una visión, una de sus premoniciones que lo caracterizan, y ve claramente un futuro cercano donde el parque entero es golpeado por una lluvia de objetos pesados como árboles arrancados, piedras y trozos de metal cayendo desde las alturas, provocando caos y destrucción. Anya, al notar el cambio de actitud de Bond, decide leer su mente y se asusta al descubrir lo que está viendo. Se da cuenta que algo terrible está a punto de suceder y que no puede quedarse de brazos cruzados. Rápidamente comienza a leer la mente de las personas a su alrededor, tratando de encontrar alguna pista de quién podría estar detrás del desastre. Escucha pensamientos de alegría, de cansancio, de familias planificando almorzar, pero entre todas esas voces mentales hay una que destaca, la de un hombre con pensamientos llenos de enojo y frustración. Este hombre al parecer trabaja en una constructora cercana al parque, no ha dormido en días, está exhausto, harto de su jefe, de su trabajo, y siente una profunda envidia de todas las personas que están descansando y disfrutando mientras él sigue atrapado en la rutina. En su mente resuena la idea peligrosa de desear que algo le arruine el fin de semana a todos los que se divierten mientras él sufre, y ese algo probablemente sea él. Anya se alarma, ya que si este hombre es quien provoca lo que Bond vio, debe hacer algo. Finge que le duele el estómago y le dice a sus padres que quiere irse a casa. Lloyd, extrañado, le dice que apenas acaban de llegar y que si en verdad quiere irse, y Yor la toca de la frente para ver si tiene fiebre, pero se da cuenta que no es así. Así que Anya insiste con voz temblorosa y ambos deciden que es mejor irse antes de que realmente se enferme. Mientras caminan hacia la salida, pasan junto a una zona en una construcción, delimitada por cintas amarillas. Dentro se escucha el ruido de una fuerte bulldozer. Allí, justo como Anya imaginó, se encuentra el hombre de la constructora. Está totalmente despeinado, con ojeras, y su mirada refleja una mezcla entre cansancio y rabia. Golpea los controles de la máquina mientras murmura para sí mismo lo injusta que es la vida, deseando gritarle al mundo. Su frustración es tal que comienza a demoler una pared vieja sin seguir los protocolos de seguridad, y cada golpe de la máquina lanza pedazos de concreto y polvo por todos los lados. Una roca grande sale disparada y cae cerca de donde estaban Lloyd y Yor. El caos empieza, personas comienzan a correr mientras trozos de muro y metales caen por el aire. Bond ladra fuertemente, poniéndose frente a Anya para protegerla, y entonces Lloyd decide reaccionar de inmediato y corre hacia el sitio de construcción, mientras que Yor toma a Anya en brazos y la pone a salvo, bloqueando así con patadas precisas las rocas que van cayendo. Esto es una escena llena de tensión, y Yor ayuda a evacuar de paso a un anciano y su mascota que estaban atrapados en los escombros que estaban por caerles encima, demostrando una vez más su fuerza y agilidad sobrehumanas. Mientras tanto, Lloyd logra llegar hasta una retroexcavadora estacionada y la enciende. Sabe que debe detener al constructor antes de que provoque una tragedia mayor, así que comienza una batalla de máquinas pesadas, dos gigantes de metal chocando entre sí, empujándose con fuerza, levantando polvo y chispas. Lloyd, calculador como siempre, analiza los movimientos de su oponente y espera el momento perfecto para atacar. El constructor grita, descargando su frustración, pero Lloyd logra maniobrar la retroexcavadora de una manera tal que consigue apagar y destruir la máquina del rival,
quedando frente a frente con el hombre, a quien le dice con calma que necesita descansar y que su rabia no arreglará nada. El hombre agotado termina derrumbándose, aceptando entre lágrimas que solo está cansado de todo. De vuelta en casa, Anya decide que es momento de ver las caricaturas, ya que se lo merece por haber salvado la paz mundial, aunque en realidad solo ayudó a salvar el parque. Lloyd se lo impide diciéndole que tiene tarea pendiente, lo que hace que ella proteste, pero Yor interviene para animarla diciéndole que le preparará su comida favorita si termina pronto. Lo que Anya no esperaba era que Yor fuera la que cocinara, lo que aterra tanto a Anya como a Bond, quienes miran con horror al recordar que la cocina de Yor es una verdadera amenaza aún más que sus habilidades de asesina. Anya suspira resignada y dice: hemos salvado la paz mundial, pero ahora la paz de mi estómago es la que corre peligro. Pasamos entonces a la siguiente historia. En el cuartel secreto de espías, la agencia recibe una nueva misión: falsificar la firma de un alto ejecutivo del oeste llamado Otsky, encargado de las políticas de comercio exterior. Este hombre ha bloqueado la importación de fresas al país, lo que ha causado una gran escasez y un escándalo diplomático, ya que incluso el hijo del presidente se ha quedado sin las fresas para su pastel de cumpleaños, y para resolverlo directamente, la agencia decide enviar a Fiona, una espía de élite que además está enamorada en secreto de Twilight, alias Lloyd. Fiona acude a buscar a Twilight, quien está ocupado haciéndose pasar por un psicólogo. Ella le explica la misión con seriedad, pidiéndole su ayuda para falsificar la firma de Otsky. Sin embargo, Twilight le responde que no puede hacerlo, ya que él no es especialista en falsificaciones, pero conoce a alguien que puede ayudarla, un viejo amigo llamado Frank. Fiona accede, aunque se nota que preferiría haber trabajado sola con Twilight. Fiona entonces va a buscar a Franklin, quien vive en una especie de guarida repleta de trampas, mecanismos y revista. Tras varios dispositivos de seguridad burlados, finalmente lo encuentra. Le explica el encargo y Franklin, que se comporta con cierta arrogancia y cierto tono coqueto, le dice que podría ayudarla si acepta tener una cita con él. Fiona, harta de sus insinuaciones, le dice que o lo ayuda o le volará los sesos, así que Franklin, muerto de miedo, decide aceptar ayudar. Ambos se infiltran en una fiesta de alto nivel donde se encuentra su contacto, un falsificador legendario conocido como Pluma. Para entrar a la fiesta deben disfrazarse, así que se hacen pasar por una pareja de celebridades, y Franklin, encantado con la idea, presume a Fiona por todos lados, diciéndole a todos los presentes que es su hermosa novia, lo que enfurece profundamente a Fiona, que intenta no perder la compostura. Al final, cansada de sus bromas, lo lleva a un rincón oscuro y le advierte que si vuelve a decir algo así, lo dejará sin cabeza. Finalmente, el dúo de espías encuentra a Pluma, quien escucha su propuesta, pero al enterarse del poco tiempo y pago que le darán, se niega rotundamente a aceptar el trabajo, ya que para él su trabajo vale mucho más, y se termina alejando de Fiona y Franklin, y estos lo persiguen para rogarle que acepte, pero él se mantiene firme en declinar la propuesta. Sin embargo, cuando Fiona nota que los están persiguiendo, dos guardias estatales aprovechan la situación para decirle a Pluma que si no se apura todos podrían morir. Esto lo pone nervioso y hace que este huya, pero es interceptado por los guardias, pero Fiona rápidamente interviene y los derrota con habilidad y ayuda, haciendo así que Pluma y Franklin puedan escapar. Es así que en medio de la persecución y después de haber superado a los guardias estatales, Franklin guía al grupo a través de túneles secretos bajo la estación del metro, y así estos consiguen lograr salir a salvo evadiendo a la policía. Y ya fuera de peligro y al final del capítulo, vemos a Fiona revisando un periódico del puestito de Franklin para confirmar si el documento de la firma falsificada ya fue enviado y publicado. Y al ver que todo se resolvió correctamente, sonríe satisfecha, ya que la misión ha sido un éxito y las fresas volverán a los mercados y sobre todo al pastel del hijo del presidente. Así que antes de irse le dice a Franklin que probablemente lo visite más seguido, a lo que él responde con una sonrisa nerviosa, sabiendo que eso significa más caos para su vida. La historia comienza en la escuela de Anya, donde el ambiente está más tenso de lo habitual. Los alumnos se enfrentan un día repleto de tareas, exámenes y maestros exigentes. En medio de ese caos, Anya y su inseparable compañera conversan intentando aliviar el estrés, pero su tranquilidad dura muy poco, ya que Damian y sus amigos, como es costumbre, se acercan a molestarlas con sus típicas bromas arrogantes. La amiga de Anya, que está perdidamente enamorada del padre de esta, decide enfrentarlos diciéndoles que algún día todos ellos terminarán siendo expulsados por acumular demasiados tonitrus, esas severas sanciones que el colegio impone a los alumnos problemáticos. Los amigos de Damian, fieles a su líder, intentan defenderlo con un tono burlón y aseguran que si incluso Damian llegara a recibir un tonitrus, ellos tres correrían desnudos por toda la escuela. La declaración deja a Damian completamente perplejo, ya que él nunca aceptó semejante apuesta, pero sus amigos lo han comprometido sin remedio, convirtiendo una simple discusión en un problema potencialmente vergonzoso. Poco después llega a la escuela una nueva figura que pondría a temblar a todos los estudiantes, la señora Schlag, una inspectora temida por todos los grados. Su reputación la precede, pues es conocida por otorgar tonitrus sin dudarlo a cualquiera que considere estar actuando fuera de las normas. Su autoridad es absoluta y los rumores dicen que por donde pasa deja una estela de sanción
sanciones, arruinando los expedientes incluso de los alumnos más aplicados. La noticia de su llegada se esparce como la pólvora entre los pasillos, provocando que los estudiantes entren en pánico. Anya, sus compañeros y hasta los amigos de Damian comienzan a imaginar los peores escenarios. Es así que la señora Schlag tiene su debut caminando junto a su asistente alrededor de las instalaciones de la academia, donde nos muestra su increíble habilidad para detectar faltas a las normas, sancionando rápidamente a 2 alumnos, quienes, a su criterio, iban hablando con lenguaje inapropiado dentro de la escuela, poniéndole su respectivo tonitrus, y acto seguido se presenta con el rector Henderson, haciéndole saber de su llegada, lo que sorprende bastante al rector ya que no esperaba la presencia de Schlag tan pronto en la academia, pero le invita a pasar y calificar con sus propios sentidos a sus estudiantes. Finalmente, la temida inspectora hace su aparición en el aula y su presencia impone respeto inmediato. Sin perder tiempo, ordena que todos formen una fila para revisar sus mochilas y asegurarse de que no lleven objetos indebidos, y sobre todo, que porten correctamente el pañuelo reglamentario de la institución. Así que uno a uno, la señora Schlag lo revisa y los alumnos desfilan frente a ella, y uno tras otro reciben un tonitrus por faltas muy pequeñas, algunos por tener libros fuera de lugar, otros por traer dulces escondidos, otros por uniformes mal doblados, y la tensión incluso se puede llegar a cortar con un cuchillo. Cuando llega el turno de los amigos de Damian, varios no logran salir bien librados, ya que la señora Schlag les pone un tonitrus con severidad sin dejar espacio para excusas, mientras que Damian observa la escena cada vez más nervioso, sabiendo que pronto le tocará a él. Abre su mochila para revisar que todo esté en orden y su rostro se torna pálido al descubrir que ha olvidado su pañuelo. La desesperación se apodera de él, pues entiende perfectamente lo que eso significa. Si recibe un tonitrus, deberá cumplir la promesa de correr desnudo por toda la escuela junto con sus amigos. Intenta pedir prestado un pañuelo a los demás, pero todos retroceden, temerosos de meterse en problemas, y nadie se atreve a ayudarlo. Justo cuando parece que todo está perdido, Anya, movida por la compasión, decide intervenir. Le presta su propio pañuelo y diciéndole que no se preocupe, que ella tiene otro en su mochila, pues aprendió a ser precavida gracias a su padre. Todo esto ya que Anya le lee la mente a Damian y piensa que él está muy preocupado y que si lo ayuda probablemente estos puedan ser amigos y así evitar una guerra. Damian duda un momento, sintiéndose avergonzado, pero termina aceptando el gesto de Anya, y cuando pasa frente a la señora Schlag, entrega el pañuelo con serenidad y para su alivio, ella lo deja pasar sin ninguna sanción. Sin embargo, el turno de Anya ha llegado, y justo después, el destino parece jugarle una broma bastante cruel, ya que Anya revisa su mochila buscando el pañuelo de repuesto, pero lo único que encuentra es un pedacito de croqueta de perro, seguramente que habrá dejado por ahí Bond. La señora Schlag, con una expresión severa, considera que este hallazgo es una falta de limpieza y le coloca sin titubeos su primer tonitrus. El ambiente se queda en silencio, Anya se queda mirando su uniforme sorprendida y dolida, ya que nunca había recibido una sanción como esta y siente que ha decepcionado a todos, incluso a sí misma. Las lágrimas comienzan a brotar y su tristeza conmueve incluso a Damian. El chico que había permanecido callado da un paso adelante y se acerca a Anya. Con una expresión de incomodidad pero también de culpa, le devuelve el pañuelo que ella le prestó y le dice que ahora le debe un favor y que encontrará la manera de compensarle algún día. Anya, entre lágrimas, no puede evitar sentir que, a pesar del tonitrus, ese día algo cambió entre ellos. Al final de la jornada, Anya regresa a su casa y, como siempre, cuenta emocionada todo lo ocurrido a sus padres. Les explica cómo ayudó a Damian y cómo ahora él le debe un favor y la va a recompensar. Sin embargo, mientras narra lo sucedido, Lloyd nota el pequeño tonitrus colgado en su uniforme. Su mente de espía entra en pánico al ver que su hija fue sancionada por la prestigiosa Academia Den. El shock es tan grande que se marea y termina desmayándose frente a York, que no entiende nada. La historia entonces da un giro drástico y nos transporta 20 años atrás, a una época mucho más gris y dolorosa. Un grupo pequeño de niños juega a ser soldados en un campo abierto con armas de madera y cascos improvisados. Entre ellos se encuentra un joven Lloyd Forjäger, un niño bastante serio, disciplinado y con un sueño claro: convertirse en un soldado para proteger a su país de los Ostianos, la gente del este. Aunque es un niño correcto y aplicado, su deseo de servir al ejército nace del idealismo, no del odio, y sin embargo su padre no comparte ese pensamiento con él. Es así que una tarde Lloyd regresa a casa después de jugar con sus amigos y su padre lo espera enojado. Al preguntarle a Lloyd dónde estaba, el pequeño responde con orgullo que jugaba a ser los soldados con sus amigos, porque quiere ser uno cuando crezca. La respuesta desata la furia del padre, quien le propina una buena bofetada y le dice que los soldados solo sirven para morir. Le recalca que él es débil y que arrastraría a los demás a la muerte. Así que con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas, Lloyd se encierra en su cuarto, en la soledad, y observa su pistola de madera rota y siente que su sueño se ha derrumbado. Días después intenta volver a jugar con sus amigos, pero al no tener su arma les pide prestada una. Ellos se niegan, explicando que solo tienen el equipo justo. Lloyd revisa sus ahorros y descubre que apenas tiene 2 centavos, una cantidad insignificante.
Entonces, desesperado, toma una decisión que lo marcará para siempre, es decir, la mentira. Le dice a su padre que necesita dinero para comprar un libro escolar, lo cual obviamente no es cierto. Su padre, orgulloso de su aparente interés en los estudios, le entrega un billete grande, feliz de ver a su hijo tan responsable. Con el dinero en mano, Lloyd compra un equipo militar de juguete nuevo, lo más moderno entre sus amigos. Todos lo miran con admiración, pero él no puede disfrutarlo, ya que la culpa lo consume, y justo cuando están a punto de empezar a jugar, deja todo el equipo en la bodega y se marcha, incapaz de soportar la mentira que le dijo su papá. Lloyd en este punto se siente completamente devastado. Siente que ha hecho algo irreparable al haberle mentido a su padre y haberse aprovechado de su confianza, tanto así que incluso ni siquiera se siente cómodo de estar con sus compañeros, ya que siente que si traicionó a su padre podría llegar incluso a traicionar a sus propios amigos. En su camino se encuentra una anciana que vende croquetas y decide hablar con ella. Curioso, le pregunta si cree que la gente del este son demonios. Ella le sonríe y le responde que no, que incluso ella tiene familia allá, preguntándole si acaso ella le parece un demonio. Lloyd le responde que pues sí, un poquito, con una inocencia infantil, y ambos terminan riéndose. Esta conversación se interrumpe de una manera trágica cuando una nave enemiga bombardea el mercado y el estruendo es ensordecedor. Lloyd cae al suelo y observa cómo todo su alrededor se convierte en fuego y escombros, sobre todo la bodega donde guardó sus juguetes y donde estaban sus amigos jugando. Explota frente a sus ojos, volando todo por los aires, y entre lágrimas, el pequeño Lloyd intenta correr hacia el lugar, pero las llamas y el humo se lo impiden. Continuamos con el bombardeo que vimos en el último capítulo y vemos cómo Lloyd presencia frente a sus ojos cómo absolutamente todo su pueblo es destruido por el ataque del ejército de Ostania. Las bombas caen sin cesar, dejando cientos o incluso miles de heridos a su paso, entre los que teme se encuentran también sus amigos, ya que la bodega donde solían jugar terminó explotando. Incluso la señora con la que estaba conversando en ese momento quedó sepultada bajo los escombros, completamente abatida. Lloyd corre de regreso a su casa para refugiarse con su madre y su familia del constante bombardeo que azota a su pueblo, pero en medio del caos solo puede preguntarse si acaso los ostianos son realmente demonios, ya que la señora con la que hablaba antes del ataque no parecía ser una mala persona. Empieza a cuestionarse si ella estaba mintiendo junto con los ostianos para atacarlos por sorpresa. También piensa en cómo los adultos suelen mentir demasiado, desde los políticos hasta su propio padre, quien le había asegurado que la guerra terminaría pronto con la firma de un nuevo tratado diplomático entre ambas naciones. Lloyd se siente mal porque recuerda que incluso él mismo le mintió a su padre diciéndole que saldría a comprar un libro, cuando en realidad fue a jugar con sus amigos. En ese momento, Lloyd se promete que cuando su padre regrese, se disculpará con él por todo lo que hizo, pero al preguntarle a su madre cuándo volverá papá, ella simplemente lo abraza con fuerza y rompe en llanto, dejando en claro que su padre ha sido una víctima más del bombardeo enemigo. Si te gustan mis video resúmenes de animes, te recomiendo que vayas a ver mi video sobre el resumen de la segunda temporada de Dandadan o el resumen de la primera temporada de El verano en que Hikaru murió. Link en la descripción. A partir de ese instante, la vida de Lloyd cambia por completo. Su infancia queda marcada por la guerra, una guerra constante entre su país y Ostania, ya que cada nación se considera a sí misma la víctima y asegura que solo actúa en defensa propia, lo que hace que los conflictos nunca se detengan. Lloyd crece entre el odio y el miedo y sobre todo la desconfianza, observando cómo la violencia se vuelve parte del día a día de su gente. Así que cansado de ver morir a inocentes, decide hacer realidad su sueño de convertirse en el soldado perfecto para defender a su pueblo y evitar que más personas sufran lo mismo que él. Para lograrlo, incluso llega a mentir sobre su edad y su nombre para poder enlistarse en el ejército, presentándose como una persona totalmente diferente a lo que es para poder ser aceptado. Con el paso del tiempo, Lloyd se desempeña como un soldado con gran disciplina y gran compromiso. Su entrenamiento es riguroso y poco a poco se gana el respeto de sus superiores hasta que llega a ser sargento. Durante una de sus misiones al frente de batalla, conoce a un hombre llamado Franklin, un soldado enemigo perteneciente al ejército de Ostania, que como ya sabemos en el futuro termina siendo su amigo inseparable. El encuentro se da en medio del campo de batalla, en un bosque en ruinas. Al principio, Lloyd se muestra desconfiado y mantiene la guardia alta, pero pronto nota algo extraño. Franklin no parece interesado en pelear. El soldado ostiano confiesa que ha desertado del ejército de su país porque no quiere morir por una causa que considera falsa. Lloyd duda de sus palabras y cree que Franklin podría estar mintiendo para salvarse, pero después de hablar un poco más con él comprende que lo que dice realmente lo considera como la verdad. Franklin le revela que ha descubierto que su propio gobierno ha engañado a sus compañeros ciudadanos, haciéndoles creer que la guerra es por defensa propia, cuando en realidad se trata de intereses políticos y económicos de unos pocos poderosos, y que se ha dado cuenta que el país de Lloyd hace exactamente lo mismo que él, el suyo. Lloyd se muestra bastante sorprendido y aunque trata de negar lo que escucha, una parte de él empieza a recordar todas las mentiras que ha escuchado desde niño
que siempre han dicho los adultos y sobre todo los políticos. Franklin le dice que ambos bandos son víctimas de los mismos engaños y que los soldados, sin saberlo, son solo piezas utilizadas para mantener el conflicto. Sin embargo, Lloyd se termina por negar a aceptarlo, se enfurece y amenaza a Franklin con matarlo, ya que si lo que Franklin dice es verdad, significaría que la vida de sus amigos, de su padre y de tantos inocentes se perdió por el capricho de unos pocos poderosos. Sus gritos llaman la atención de los soldados hostianos que estaban cerca, quienes se acercan rápidamente y abren fuego. En medio del caos, Franklin huye y Lloyd queda atrapado, defendiéndose como puede antes de lograr escapar con heridas graves. Pasan varios meses de aquel encuentro y vemos que Lloyd logró sobrevivir y recuperarse, aunque siga en servicio activo para su país con varias heridas. Mientras intenta continuar con su vida militar, tiene un inesperado reencuentro con sus amigos de la infancia, aquellos que creían muertos desde el bombardeo. Al parecer estos sobrevivieron y también se enlistaron en el ejército, aunque por mucho tiempo no pudieron comunicarse con él debido al constante conflicto y el aislamiento en diferentes refugios. Lloyd se emociona al verlos y por primera vez en mucho tiempo siente un poco de esperanza. Incluso les cuenta a sus amigos que gracias a su esfuerzo ha logrado subir de rango hasta ser sargento, lo que los sorprende mucho ya que ellos apenas son soldados rasos y curiosamente cuando jugaban a ser soldados siendo niños, Lloyd siempre era sargento. Durante una conversación con ellos, Lloyd reflexiona sobre todo lo que ha vivido, se pregunta si algún día, después de tanto sacrificio, podrá alcanzar la paz para su pueblo y poner fin a la guerra, pero en el fondo de su mente, las palabras de Franklin resuenan una y otra vez, haciéndolo dudar de las verdaderas intenciones del conflicto. Es así que comienza a cuestionarse si tal vez ambos bandos han estado luchando por solo los intereses de unos cuantos, mientras mucha gente común ha pagado las consecuencias. Poco después, Lloyd es abordado por un hombre misterioso que se le acerca de manera repentina. El desconocido le dice que su nombre es secreto y que el mundo es mucho más complejo de lo que imagina, y que está lleno de mentiras, y lo compara incluso con una cebolla, ya que mientras más capas de verdades quitas, más lágrimas te salen. El hombre revela ser parte de una agencia secreta de inteligencia y espionaje, y confiesa que ha estado observando desde hace un tiempo a Lloyd, ya que desde que este logró ingresar al ejército utilizando documentos falsos y mintiendo sobre su edad, hizo que esto despertara las sospechas dentro de la agencia, así que comenzaron a seguir sus pasos en secreto. El agente explica que tras analizarlo, determinaron que Lloyd tiene las habilidades y la determinación necesarias para unirse a ellos, así que le ofrece la oportunidad de abandonar el ejército y unirse a la agencia, donde podría trabajar verdaderamente para proteger la paz no solo de su pueblo, sino del mundo, actuando desde las sombras para poder detener la guerra. Le dice que lo espere en una parada de autobuses donde recibirá las instrucciones para su reclutamiento oficial, y que lleve absolutamente todas las cosas que lo hagan ser quien es ahora. Lloyd queda intrigado por la propuesta y tras pensarlo por un momento acepta. Sin embargo, antes de hacerlo, le pregunta al hombre cuánto sabe sobre él. El agente le responde que sabe lo suficiente como para saber que incluso su verdadero nombre es... y procede a mencionar un nombre que dentro del capítulo se encuentra censurado tanto en lenguaje escrito como en lenguaje auditivo. Es así que Lloyd acude al punto de encuentro indicado, llevando consigo todas las pertenencias que lo vinculan a su antigua vida. Allí se encuentra nuevamente con el agente, quien le pide que entregue todo lo que lo relacione con su pasado, documentos, insignias, cartas y cualquier rastro de su identidad anterior. Lloyd acepta sin dudarlo, entregándole un maletín con todas sus cosas para que éste lo queme. Sabe que es el precio que debe pagar para iniciar una nueva etapa en su vida, y en ese momento su antigua identidad muere oficialmente y nace un nuevo hombre, un espía que dedicará su vida a detener los conflictos desde las sombras. Ese hombre llevará ahora el nombre clave Twilight. A partir de ahí comienza el camino como espía de Lloyd, quien entrena bajo la supervisión de la agencia, adquiriendo nuevas habilidades de infiltración, observación, manipulación y muchas otras propias de un espía. Segundos después la escena cambia y vemos que Lloyd despierta sobresaltado en su sofá, y todo lo que acaba de vivir resulta ser un sueño, o bueno, no un sueño, más bien un recuerdo de su pasado que había revivido inconscientemente mientras dormía. A su alrededor están Anya y York, quienes lo han estado cuidando desde que se desmayó. Lloyd, confundido, pregunta qué ocurrió y Anya le explica que se desmayó luego de que ella le contara que le habían dado un tonitrus en la escuela. Lloyd recuerda de inmediato la decepción que sintió al escuchar aquello, pero al verla sonreír no puede evitarse preguntar si acaso a pesar del tonitrus se sigue llevando bien con Damian. Anya asiente con la cabeza y le dice que sí, que todavía son amigos y que el tonitrus se lo ganó precisamente por haberlo defendido de un castigo. Al escuchar esto, Lloyd comprende que la misión Strix sigue en pie y que todavía tiene un propósito para cumplir. Se da cuenta de que más allá del espionaje y las mentiras, su trabajo también le ha permitido tener una familia y un motivo para seguir adelante. Y finalmente la escena cierra con la familia Fourjeger listos para compartir la mesa, compartiendo una cena tranquila, y en un pequeño gesto simbólico
simbólico, Lloyd decide cocinar una rica sopa de cebollas, recordando las palabras de la gente sobre las múltiples capas de verdad, y mientras comen, Lloyd sonríe discretamente sabiendo que su vida está llena de secretos, pero que aún así ha encontrado algo que vale muchísimo más que cualquier misión, una auténtica familia, la paz que siempre buscó en medio de la guerra. Ahora nos encontramos en la actualidad y todo comienza con la llegada de un famoso cantante llamado Willman, quien será el invitado de honor en una iniciativa de intercambio cultural entre el este y el oeste. Este evento tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre ambos territorios a través de la música, por lo que Willman viajará al territorio del oeste para presentar su voz ante una nueva audiencia. Sin embargo, apenas anuncia su visita, los medios empiezan a publicar noticias polémicas sobre él. En todos los periódicos aparece la misma historia, que Willman, a pesar de estar casado, es un hombre infiel que mantiene aventuras con múltiples mujeres y que ha engañado a su esposa durante años. Las notas sensacionalistas se esparcen por todos los canales, llenando el ambiente de rumores y desconfianza, sobre todo a nivel político. Estas noticias llegan rápidamente a los oídos de la agencia de espías del este, la cual está dirigida por la jefa Sylvia, una mujer experimentada y calculadora. En la agencia también trabaja un novato que apenas lleva 1 año y medio como espía y que todavía se deja llevar fácilmente por lo que ven los medios. El novato, indignado, tacha a Willman de infiel y desagradecido, diciendo que no puede creer que alguien tan importante como él se comporte justo así en un momento tan delicado para la relación entre ambos territorios. Pero Sylvia con calma le responde que no debe creer todo lo que lee en los periódicos, le recuerda que los medios rara vez dicen las estadísticas reales, estadísticas y datos reales, ya que ni siquiera revelaron los nombres verdaderos de estas supuestas amantes, ni tampoco revelan quiénes son las fuentes. Le explica que lo más cercano que hay a pruebas son los testimonios de esas supuestas amantes que en realidad pudieron haber sido pagadas para haber mentido. Sylvia insiste entonces en que los espías deben de buscar siempre la verdad por sí mismos y no dejarse manipular por la información mediática. Debido a la importancia del evento cultural y la amenaza de un posible escándalo internacional en base a lo que decían los medios, la agencia decide investigar el caso más a fondo. Sylvia se ofrecerá como voluntaria encubierta, haciéndose pasar por una de las secretarias de Willman durante su visita al territorio del oeste, para asegurarse de que todo transcurra sin incidentes y que la paz entre las naciones no se vea comprometida. Sin embargo, las cosas se complican aún más cuando un periódico recibe un mensaje anónimo. Debido a la importancia del evento cultural y la amenaza de un posible escándalo internacional, la agencia decide investigar el caso más a fondo. Sylvia se ofrece como voluntaria encubierta, haciéndose pasar por una de las secretarias de Willman para asegurarse de que su viaje al oeste sea de forma segura y cerciorarse de que todo transcurra sin ningún incidente y que la paz entre las naciones no se vea comprometida. Sin embargo, las cosas se complican aún más cuando un periódico recibe un mensaje anónimo sobre una supuesta amenaza de muerte a Willman si es que este se atreve a viajar para dar su canto a la gente del oeste. El contenido del mensaje genera alarma y la agencia entra en alerta máxima. Ante la gravedad de la situación, el novato sugiere llamar a Twilight para reforzar la misión, pero Sylvia rechaza la idea, explicando que Twilight se encuentra en medio de una operación muy importante y que además recientemente quedó desmayado, como vimos en el capítulo anterior, por lo que prefiere darle un pequeño descanso. Sylvia confía en que su equipo es capaz de resolver el caso sin ayuda externa, así que deja pasar los días y entonces el novato llega emocionado con nuevas noticias. Informa a Sylvia que han publicado un nuevo artículo en los periódicos desmintiendo los rumores anteriores, ya que según este reporte las supuestas amantes de Willman fueron contratadas y pagadas por un desconocido para poder difamarlo. De esta manera, la reputación del cantante queda limpia y ahora la única amenaza que sigue en pie es la del posible atentado contra su vida si es que decide viajar al oeste. Sylvia se muestra satisfecha con la investigación, pero mantiene al equipo en estado de vigilancia. Horas después, frente al edificio donde se hospeda Willman, se desata una manifestación. Cientos de personas gritan que el cantante no debe viajar al oeste, argumentando que la gente de allá no merece escuchar su música. Sylvia sospecha que entre los manifestantes podría estar la persona que envió la amenaza de muerte, así que analiza un video grabado durante la protesta. En medio de la revisión nota algo extraño. Entre los guardias que vigilan la zona hay uno que no lleva armas, ni siquiera una cachiporra. Esto despierta su sospecha, ya que ningún guardia de seguridad estaría desarmado en una manifestación tan tensa. Y para confirmar sus dudas, Sylvia contacta a uno de sus informantes, un humilde vendedor de comida rápida que trabaja cerca del lugar. Le da la orden de vigilar discretamente al supuesto guardia y reportar todos sus movimientos. El informante acepta sin dudarlo y comienza a seguir al sospechoso, manteniendo una comunicación directa con Sylvia. Momentos después, Willman y su equipo se preparan para salir del edificio por la puerta trasera y dirigirse hacia el avión que los llevará al oeste, pero en ese preciso instante el vendedor de comida observa cómo el supuesto guardia saca un arma a la cual le pone un silenciador, así que alarmado reporta de inmediato la situación a la jefa Sylvia y esta, sin perder ni un segundo, toma a su equipo y se van directo hacia la zona para evitar que el guardia atente contra la vida de Willman. Los agentes intervienen justo a tiempo, evitando que el hombre dispare y provoque una tragedia que podría escalar a un conflicto internacional. El atacante termina siendo neutralizado y Willman logra abordar su avión sin problemas rumbo al intercambio cultural. Más tarde, Sylvia, aún bajo su identidad de falsa secretaria, informa que no
podrá seguir acompañando a Willman, alegando que se siente mal de uno de sus brazos y necesita ver a un médico, y en realidad simplemente busca regresar a la agencia para analizar los nuevos datos sobre el atacante. Ya en la base, Silvia se reúne con el novato y su secretario para pedir un informe completo sobre el caso. Le explican que el supuesto guardia era un ex soldado de 50 años con antecedentes sobre las agresiones a civiles y múltiples denuncias en su contra. Además descubren que en la amenaza de muerte que envió a la editorial, el hombre afirmaba ser el encargado de hacer justicia en este mundo, mostrando un claro delirio de grandeza. Silvia le reflexiona sobre lo ocurrido y comenta que hay muchas personas así, creyéndose lo correcto por la paz y terminan cometiendo actos inhumanos. Al parecer se ha publicado un nuevo artículo del periódico que asegura que una de las amantes de Willman sí era real y que además pertenecía a un grupo mafioso. El jefe de dicha organización mafiosa habría declarado que si Willman vuelve a pisar el territorio del este, se las vería con él. Silvia entonces asiente, comprendiendo que ahora deberán redoblar la seguridad del cantante para cuando este regrese de su viaje y poder evitar un conflicto que evolucione en algo peor. Así que antes de cerrar la reunión le dice al novato que todo esto le sirva de lección y que no todo lo que se publica en los medios es verdad, ni todo lo que se desmiente es falso. Le enseña que un buen espía no cree ciegamente en nada, sino que usa su propio criterio para distinguir la verdad de la mentira. Entonces cambiamos de escena y vamos a la academia, donde Anya espera junto a sus compañeros el transporte escolar. De pronto les informan que el autobús llegará tarde porque uno de los choferes se enfermó y el reemplazo aún no llega. Anya decide quedarse sentada haciendo tiempo hasta que aparece Henry, quien se le acerca amablemente y le propone acompañarlo a entregar unos documentos a su oficina. Anya se niega al principio porque prefiere esperar, pero Henry le ofrece dulces y la ayuda, así que como era de esperarse, la humilde Anya acepta de inmediato. Mientras caminan, Henry aprovecha para hacerle preguntas sobre la escuela, le pregunta si le gusta estudiar, si se siente bien después de haber recibido su segundo tonitrus y cómo lleva la disciplina. Pero Anya responde con cierta despreocupación, lo que hace pensar a Henry que no se toma la escuela en serio como debería. Aún así le dice que puede acudir a él si necesita ayuda con algo, y Anya, tratando de disimular que había olvidado lo del tonitrus, promete que se esforzará mucho para obtener tantos Scholar Imperial como le sea posible. Entonces Henry decide mostrarle el salón de la fama de la academia, donde están los retratos de todos los alumnos que alguna vez consiguieron un Scholar Imperial, y le explica que muchos de ellos ahora son políticos, ingenieros, abogados, atletas y personas influyentes que superaron incluso el hecho de llegar a tener 6 tonitrus antes de graduarse y antes de poder lograr su reconocimiento. Anya queda impresionada y dice que algún día quiere aparecer ahí. Henry le sonríe y le responde que podrá lograrlo si se esfuerza, pero que no debe obsesionarse, que solo haga lo que se espera de una estudiante buena de primer grado. Cuando llegan a la oficina, Henry cumple su palabra y le entrega los dulces prometidos, diciéndole que fueron creados por un exalumno que también obtuvo un Scholar Imperial y que perfeccionó la receta durante años. Anya, sin darle mucha importancia, agradece los dulces y se despide, dejando a Henry pensativo, reconociendo que educar a un niño es mucho más difícil de lo que parece. Y ya al final, Anya regresa a su casa, estando cansada, pero sabe que debe hacer su tarea, y piensa pedirle ayuda a sus padres, aunque lo duda porque los ve muy agotados por sus trabajos, y finalmente decide pedirle ayuda a su padre, Lloyd. Sin embargo, apenas empieza a hablarle sobre que tiene problemas con su tarea, este piensa que le pusieron otro tonitrus a su hija y se desmaya, dejando a Anya bastante confundida pensando que su papá la subestima demasiado. Nuevamente estamos en la casa de Anya, donde la pequeña sigue empeñada en fortalecer su amistad con Damian, así que se le ocurre la idea de hacerle un pequeño regalo para romper el hielo y quedar bien con él. Es por eso que le pide a York que vaya al supermercado y compre algunos dulces que pueda darle como detalle. Anya está convencida de que con un simple acto de amabilidad su relación con Damian mejorará bastante, así que insiste con entusiasmo. York, siempre dispuesta a ayudar a su hija y sin cuestionar demasiado los motivos, acepta la misión de inmediato y sale rumbo al supermercado con esa intención. En el camino, mientras camina con tranquilidad, pensando en qué comprar para que Anya se vea bien frente al pequeño Desmond, observa a dos mujeres que están teniendo una charla muy agradable. Se nota que se divierten juntas y que tienen una buena relación de amistad. Esto hace que York se cuestione a sí misma y se pregunte si algún día podrá tener amigas de verdad, ya que siente que carece de esa parte tan normal en la vida de cualquier persona. Con un impulso repentino intenta acercarse a ellas para socializar un poco, pero su modo torpe y nervioso de comunicarse solo hace que las mujeres se sientan incómodas y confundidas ante su extraño comportamiento. Al darse cuenta de que no está funcionando, York se asusta y huye. Avergonzada de sí misma, sin lograr ese contacto social que tanto anhela, York regresa al enfoque principal de ir por las compras. Durante el recorrido, observa en las tiendas toda clase de regalos bonitos y especiales que le encantaría llevarle a Anya para hacerla más feliz. Hay peluches, juguetes elegantes y detalles caros que sin duda la enloquecerían de alegría, pero al revisar los precios y comparar con su presupuesto, se da cuenta de que esas opciones son demasiado caras y están completamente fuera de su alcance. Esto la desanima un poco, pero aún así decide continuar con las compras necesarias y enfocarse en lo que realmente fue a buscar, dulces para que Anya pueda regalarlos a Damian. Todo marchaba como un día normal hasta que al subir las escaleras,
En un centro comercial se topa con dos mujeres que suben cargadas con montones de regalos, cajas de compras muy ostentosas y bolsas de tiendas finas. Una de ellas parece ser una asistente, mientras que la otra destaca claramente como alguien importante, tanto por su porte como por el valor de sus compras. De repente esa mujer pierde el equilibrio y está a punto de caer junto con todas sus bolsas. Pero York, con sus increíbles reflejos de asesina, la sujeta de inmediato y consigue evitar la caída, además de salvar todas sus compras antes de que toquen el suelo. La señora queda muy impresionada y agradecida por la sorprendente fuerza y habilidad de York, y como muestra de gratitud decide invitarla a pasar una tarde junto a ella. Así es como York termina entrando en un mundo totalmente nuevo. Actividades sociales destinadas para mamás de clase alta. Entre estas actividades se encuentra jugar voleibol con un grupo de mujeres que parecen ser muy amistosas entre sí, pero York tiene dificultades para integrarse porque no está acostumbrada a trabajar en equipo ni a relacionarse socialmente de esa manera. Aún así, aunque se siente inferior y fuera de lugar debido a la elegancia y estatus de esas mujeres, la señora que la invitó intenta incluirla todo el tiempo, dándole ánimos y haciéndola sentir parte del grupo. Esa mujer se presenta como Melina Desmond, y cuando menciona su apellido York queda completamente en shock al comprender quién es. Se trata de la madre de Damian y la esposa del líder del Partido Unidad Nacional, el mismo hombre que Lloyd ha estado investigando desde el inicio de la temporada. El impacto emocional en York es enorme, porque jamás imaginó conocer a alguien tan importante en un simple accidente en un centro comercial. Lo más sorprendente es que Melina la trata como una igual, no como alguien inferior, y esa sensación la hace sentirse extrañamente feliz. Se nota que Melina disfruta mucho su compañía porque York no intenta impresionarla, sino que actúa normal. Por eso le dice que quiere seguir viéndola y la invita a que forme parte de su círculo de amigas, una sociedad exclusiva de mamás con una posición social bastante alta. En la conversación, Melina menciona que recuerda haber escuchado el apellido de York Forger, porque Damian tuvo hace poco una disputa con una niña apellidada igual, Anya. Esto avergüenza terriblemente a York, que se disculpa. Pero Melina, lejos de molestarse, le dice que no pasa nada, que esas son cosas propias de niños y que no debería preocuparse. Al contrario, recalca que realmente quiere seguir siendo amiga de ella. Cuando Melina se ofrece a llevarla a casa, siguen conversando en el camino. Hablan de cómo a veces las madres necesitan tiempo para hablar de cosas que no pueden decirles a sus esposos, especialmente cuando cargan responsabilidades como las que ellas tienen. Esa conexión sincera hace que York se sienta aceptada y comprendida por primera vez en mucho tiempo en el ámbito social. Al llegar a casa, York está tan emocionada que le cuenta todo a su familia. Les dice que conoció a Melina Desmond, la esposa del hombre más influyente en la política del país y la madre de Damian. Al escuchar eso, Lloyd empieza a preocuparse enormemente y su mente se llena de dudas. Se pregunta si York podría estar involucrada en algo oculto o si acaso Melina también forma parte de un plan mayor, porque no puede creer que este encuentro haya sido una coincidencia tan conveniente. Sin embargo, Lloyd reconoce algo importante: ese suceso abre una puerta extra para su misión. Entonces determina que ahora no solo cuentan con el plan C, en el que Anya debe hacerse amiga de Damian, sino también con un nuevo enfoque, el plan B, que consiste en que York mantenga una relación amistosa con Melina. De esa manera tendrán dos posibilidades para acercarse a la familia Desmond y obtener información vital. York le pregunta si está bien que siga reuniéndose con Melina, porque le gusta mucho sentir que puede tener amistades reales. Lloyd le dice que sí, que está bien que ella tenga una vida social y amigos fuera del hogar, porque también merece tener una vida normal. York queda feliz y comienza a pensar en cómo su nueva amistad incluso podría servir para que algún día haya una reunión entre las familias Forger y Desmond, facilitando la misión. Eso la llena de celos y ansiedad, así que decide comenzar lo que ella llama una batalla de amistad para comprobar quién logra primero establecer un vínculo sólido, si ella con Damian o su mamá con Melina. De esa forma asegura su importancia en la misión. Paralelamente, York va con su jefe para pedirle autorización de tener amigas de verdad. Su jefe le dice que puede hacerlo, pero le advierte con mucha seriedad que tenga cuidado porque esas mujeres tienen inclinaciones políticas delicadas y podría pasar que en el futuro reciba una misión que implique eliminar alguna de ellas. Aún así, le deja la decisión a ella. Para cerrar este episodio, volvemos a la academia, donde Anya sigue con su objetivo de acercarse más a Damian. Le pide a Becky un consejo para hablarle de manera directa. Becky malinterpreta completamente la situación, cree que Anya está enamorada y que por fin aceptó sus sentimientos hacia Damian. Entonces le sugiere un plan ridículo que supuestamente funciona como ritual de amor. Con una hamburguesa en la boca, debe chocar con él accidentalmente en el pasillo. Anya sigue la instrucción sin tener idea del propósito romántico detrás, y en lugar de lograr un momento tierno o amistoso, termina embarrando toda la hamburguesa en la cabeza de Damian Desmond, creando justo lo contrario a lo que pretendía. Y ahí termina el capítulo. En la academia, Anya conversa con Damian y le pide dulces como pago por el favor que le hizo al prestarle su pañuelo. Damian se queda sorprendido, pues esperaba que ella le pidiera algo más importante. Piensa que pudo haber exigido que su padre contratara a los suyos o que la presentara con su familia, pero el hecho de que solo le pida dulces le parece una petición infantil y sin sentido.
Anya, al leer la mente de Damian, escucha que él considera que podría pedirle que la presente con su familia. Entonces decide hacerlo y le pide directamente conocerlos. Damian, molesto, le dice que está loca si cree que la llevará ante su familia. Ella insiste, pero él reacciona con orgullo, negándose rotundamente y burlándose de su ocurrencia con una actitud arrogante. Para intentar convencerlo, Anya decide confesarle algo importante. Le dice que su mamá y la mamá de Damian son amigas. Damian, indignado, la acusa de mentirosa y afirma que su madre jamás podría ser amiga de una plebeya. La discusión entre ambos se convierte en una típica pelea de niños, llena de gestos, gritos y reproches, sin que ninguno de los dos quiera ceder ante el otro. Mientras eso ocurre, Lloyd continúa su jornada en el hospital, cumpliendo su trabajo con la disciplina y precisión de siempre. Fiona Frost le informa que su nivel de popularidad ha aumentado considerablemente, siendo querido por todo el personal. Sin embargo, le advierte que hay una excepción importante, el director médico, Gerald Gorry, quien parece tenerle un profundo resentimiento. Gerald había sido, antes de la llegada de Lloyd, el hombre más admirado del hospital, especialmente por las mujeres. Pero desde que Lloyd empezó a trabajar ahí, todos lo tratan como si fuera invisible. Herido en su orgullo, Gerald pasa los días intentando desprestigiarlo, buscando cualquier oportunidad para hacerlo quedar mal ante sus colegas y pacientes. Los intentos de Gerald por arruinar la imagen de Lloyd fracasan siempre. A pesar de sus provocaciones, todos terminan perdonando a Lloyd por su carácter amable y encantador. En un acto desesperado, Gerald decide escribir una carta falsa de amor a nombre de Lloyd, dirigida a Fiona, con el propósito de humillarla y romper la confianza que ambos comparten en el trabajo. Fiona, al recibir la carta, por un momento se emociona, aunque sospecha desde el principio que no proviene realmente de Lloyd. Cuando descubre la verdad, decide ignorar la broma cruel y no darle importancia. Gerald se frustra aún más al ver que su plan no tiene efecto. Su obsesión con destruir la reputación de Lloyd crece, llevándolo a idear algo mucho más peligroso. Decide contactar a la policía estatal para denunciar que hay un espía infiltrado en el hospital que se hace pasar por doctor y filtra información al territorio enemigo. Gerald falsifica pruebas y coloca documentos clasificados en el cajón del escritorio de Lloyd. Poco después, dos agentes encubiertos llegan al hospital para investigar la supuesta actividad sospechosa. Los agentes revisan las pertenencias de Lloyd y encuentran los papeles que Gerald había escondido, con información de pacientes y medicamentos aún no revelados. Sin dudar, deciden detener a Lloyd, quien se muestra confundido por la acusación. Sin embargo, todo resulta ser una farsa, ya que los supuestos agentes son en realidad Fiona y Mike disfrazados. Durante el interrogatorio, los falsos guardias revelan que su informante es Gerald Gorry. Desesperado, Gerald intenta defenderse, alegando que Lloyd escribió esa información en su computadora. Sin embargo, las pruebas lo incriminan y salen a la luz otras irregularidades que había cometido, como falsificar reembolsos médicos y divulgar información confidencial. Además de sus faltas graves, también se descubre que Gerald tenía pequeños hábitos deshonestos, como comerse los dulces de sus compañeros y culpar a su subordinado panzón. La situación se vuelve humillante para él, pues todos se enteran de sus triquiñuelas. Cuando parece que será arrestado, Lloyd interviene inesperadamente para evitar que su colega acabe en prisión. Lloyd decide defender a Gerald frente a los guardias, argumentando que, a pesar de sus errores, es un miembro valioso del hospital. Dice que gracias a su apoyo logró adaptarse y ganarse el respeto del personal. Con esas palabras, Lloyd logra convencer a los agentes de no arrestarlo. Gerald queda sorprendido, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud por su acto de bondad. Los agentes comprenden la indirecta y deciden liberar a Gerald, reconociendo el gesto noble de Lloyd. Desde ese momento, Gerald queda profundamente agradecido y promete enmendarse. Para demostrar su gratitud, le ofrece a Lloyd compartir a sus pacientes más importantes, entre ellos figuras políticas y personas de gran influencia, lo que beneficiará enormemente su carrera. El plan de Lloyd finalmente da resultado, pues desde un principio su objetivo era tener acceso a pacientes influyentes del hospital. Con esta nueva conexión, logra avanzar discretamente en su misión. Al regresar a casa, Lloyd comparte con su familia un breve resumen de todo lo sucedido, restándole importancia para no preocuparlos, aunque en su mente lo analiza todo. Mientras reflexiona, Lloyd concluye que su mejor carta dentro de la operación sigue siendo Yor, ya que la amistad que mantiene con la señora Desmond es crucial para el éxito de su misión. Esta conclusión presiona a Anya, quien se siente responsable de mejorar su vínculo con Damian y empieza a planear nuevas formas de acercarse a él lo más pronto posible. Al día siguiente, los altos mandos de la agencia de seguridad discuten sobre un grupo extremista conocido como Circo Rojo, liderado por un hombre llamado Bill Squire. Aún no se sabe a qué territorio sirven y cuáles son sus intenciones, pero sospechan que ha ingresado a Berlín. La incertidumbre sobre sus planes mantiene a la agencia en alerta total. Mientras tanto, en la academia se anuncia que los alumnos participarán en un viaje escolar a un museo. La intención es ofrecerles una experiencia educativa fuera del aula. Durante el trayecto, los niños disfrutan del viaje, aunque Anya y Damian, como siempre, vuelven a discutir por trivialidades, manteniendo su relación de competencia y tensión constante.
Anya, deseando cumplir su misión y acercarse a Damian, idea un plan infantil, inventar una situación donde él parezca el villano para luego salvarlo y ganarse su gratitud. En su mente el plan parece brillante, pues imagina que Damian quedará tan agradecido que la invitará a conocer a su familia. Sin embargo, al intentar ponerlo en práctica todo sale mal. Damian, enfurecido por la ocurrencia de Anya, le lanza una bola de papel directo a la cara. Los demás niños ríen mientras ella se queda frustrada, comprendiendo que su estrategia no funcionó. Más tarde en el autobús, los alumnos comienzan a sacar sus botanas para comer. Damian lleva unos dulces elegantes que tenía reservados para devolverle el favor a Anya. Antes de que pueda entregárselos, los demás compañeros notan los dulces y todos le piden. Damian intenta negarse, pero los niños insisten hasta que termina repartiéndolos, quedándose sin ninguno para Anya. Ella observa en silencio mientras la situación se vuelve caótica. El maestro intenta mantener el orden, pero el viaje empieza a tomar un rumbo inesperado. El autobús continúa su recorrido, pero algo empieza a parecer extraño. El chofer no toma la ruta habitual hacia el museo, sino que sigue derecho, ignorando las indicaciones del maestro. Este, preocupado, le pide con insistencia que dé la vuelta, pero el conductor permanece en silencio, manteniendo la mirada fija al frente mientras los niños comienzan a inquietarse. La tensión crece cuando el maestro se levanta de su asiento y se acerca al chofer para pedirle explicaciones. Sin embargo, el hombre no responde ni detiene el vehículo. Los alumnos murmuran nerviosos, preguntándose qué ocurre. Finalmente, el autobús se detiene bruscamente en medio del camino. El silencio se apodera del ambiente mientras dos figuras se acercan al vehículo. El chofer abre la puerta y suben dos personas desconocidas. Uno de ellos es un hombre robusto con expresión severa, el otro, su cómplice. Los estudiantes observan con miedo cómo ambos avanzan por el pasillo. El maestro intenta intervenir, explicándoles que se trata de un autobús escolar y pidiéndoles que bajen, pero sus palabras apenas salen de su boca. Sin dudarlo, el líder del grupo, Bill Squire, utiliza una porra eléctrica y golpea al maestro, dejándolo inconsciente frente a los niños. El caos estalla en el autobús, algunos alumnos gritan, otros lloran, y Anya se queda paralizada tratando de comprender la situación. Damian intenta mantener la calma, aunque su rostro refleja un evidente temor. Bill ordena al chofer continuar conduciendo mientras él se asegura de que nadie se levante de su asiento. Su secuaz revisa las mochilas y los bolsillos de los niños buscando cualquier objeto que pueda representar una amenaza. Los pequeños se miran entre sí sin saber qué hacer. El ambiente se llena de miedo y confusión, y el viaje escolar se convierte en pesadilla. Desde su maleta, Bill saca una escopeta que tenía oculta y la carga frente a todos. Luego apunta por la ventana trasera y dispara contra un automóvil que los seguía. El sonido del disparo ensordece a los niños. El vehículo que les brindaba seguridad pierde el control y se sale del camino, asegurando así que nadie los siga. El secuestro es oficial. Los niños quedan completamente a merced de los secuestradores. Bill les ordena guardar silencio y mantenerse quietos. Algunos comienzan a sollozar mientras otros tratan de entender qué sucede. Anya, gracias a su habilidad telepática, escucha los pensamientos del líder y descubre que pertenecen al grupo extremista conocido como Circo Rojo del que había oído antes. La noticia del secuestro del autobús llega rápidamente a la Academia Eden, donde Henderson inmediatamente ordena a los maestros avisar a la policía para que actúen cuanto antes, pero les exige también mantener toda la información oculta tanto para los padres como para la prensa. Considera que si esto se hace público demasiado pronto, podría convertirse en un escándalo enorme que afectaría gravemente la reputación de la academia, lo cual quiere evitar a toda costa. Dentro del autobús, Bill ordena a los niños que guarden silencio absoluto, recordándoles que sabe muy bien que son hijos de personas extremadamente poderosas, por lo que es casi seguro que cuando esas personas descubran el secuestro, moverán influencias para intentar rescatarlos. Aún así les aclara que para que eso suceda antes, deberán entregarle una gran suma de dinero, advirtiendo que si alguno se pasa de la raya los matará uno por uno. La noticia llega también a la jefa del departamento de espías, quien es además superior de Lloyd. Al enterarse evalúa la situación y decide no llamar a Lloyd para enviarlo de inmediato tras Anya y Desmond, creyendo que lo más conveniente es apoyar desde las sombras y dejar que la policía y la guardia estatal se ocupen del frente directo. Su objetivo es no comprometer operaciones más amplias mientras se protege a los menores. Ya en el autobús, Anya comienza a leer la mente de Bill y de los otros secuestradores, entendiendo claramente a dónde planean dirigirse. Con esa información se le ocurre una idea concreta y escribe en una pequeña nota la dirección exacta, además de explicar brevemente la situación del secuestro y la identidad general de los perpetradores, con la intención de que alguien encuentre ese mensaje y pueda alertar a las autoridades. Para lograr enviar la nota, Anya traza un plan con Damian. Él se acercará a Bill fingiendo tener una urgencia extrema de ir al baño y amenazará con ensuciar el camión si no lo dejan salir. Esta distracción le daría a Anya el tiempo suficiente para abrir una ventana sin llamar la atención y lanzar su lonchera, dentro de la cual coloca el mensaje que podría salvar a todos. Bill alcanza a ver que una ventana se abrió, aunque no entiende con qué propósito. Anya, actuando rápido, le dice que seguramente está imaginando cosas, que es un adulto ya muy mayor y quizá está alucinando.
Bill se irrita y como castigo le coloca una bomba en el cuello, advirtiendo que explotará si hace algún movimiento indebido, si intenta abrir otra ventana o si realiza cualquier acción que afecte la operación. La Guardia Estatal, por su parte, inicia operativos para frenar lo antes posible los planes de Circo Rojo. El hermano de Yor también se entera, pero se le ordena no involucrarse porque saben que una de las alumnas secuestradas es Anya, hija de su hermana. A pesar de eso, preocupado por cómo reaccionaría Yor si algo le pasa a la niña, decide involucrarse todo lo posible aunque se lo hayan prohibido. Los padres de los niños secuestrados empiezan a usar sus recursos, poder e influencias para obtener información sobre el paradero del autobús, llaman contactos, presionan autoridades y buscan acelerar cualquier movimiento de rescate, conscientes de que el tiempo es crucial para la seguridad de sus hijos. Después de colocarle la bomba, Bill le dice a Anya que ahora su vida depende no solo de él, sino también de sus compañeros, porque si alguno realiza algo que ponga en riesgo la operación, la bomba detonará. Sin embargo, en su mente piensa que la bomba es falsa y que los niños son tan ingenuos que creerán lo contrario, lo cual considera suficiente para mantenerlos completamente controlados. Anya escucha ese pensamiento y se tranquiliza de inmediato, lo que sorprende a los demás niños, quienes creen que es muy valiente por no temer al artefacto. Incluso Damian queda impresionado por su aparente serenidad, aunque a la vez se frustra porque siente que debería ser él quien la protegiera y no al revés, algo que lo deja confundido. Decidido a recuperar su dignidad, Damian enfrenta a Bill y le exige quitarle la bomba a Anya para ponérsela a él, asegurando que él es más importante. Bill, sin embargo, decide hacer algo peor. En lugar de intercambiar las bombas, coloca una adicional en el cuello de Damian, dejando a ambos con un artefacto alrededor del cuello y aumentando la tensión entre los niños. Damian se siente humillado porque no logró ayudar a Anya y además quedó expuesto frente a sus compañeros. El miedo por tener una bomba en el cuello lo invade, pero Anya toma su mano y le dice que todo estará bien, pidiéndole calmarse. Esto hace que Damian se sonroje, pero también le da un poco de tranquilidad, permitiéndole recuperar el control. Esto sorprende no solo a Damian, sino también a Becky, quien menciona que le impresiona que Anya a veces sea una persona increíblemente madura para su edad, a lo que Anya responde dándose golpes de pecho agitando la supuesta bomba, lo que aterra a sus amigos con miedo de volar en pedazos, haciendo que Becky retire su declaración, mencionando que así como le viene la madurez, así también se le va. En ese momento el autobús se detiene bruscamente y casi se descarrila porque la policía de la ciudad los ha localizado. Esto ocurrió porque encontraron la lonchera con el mensaje que Anya lanzó, lo que permitió ubicar el vehículo. Ahora Bill y sus cómplices están rodeados y las llantas del autobús han sido ponchadas para impedir cualquier escape. Sin alternativas, Bill baja del autobús con un niño como rehén y comienza a negociar exigiendo que liberen a los miembros presos de Circo Rojo. Propone que por cada miembro liberado entregará cierto número de niños y también exige que, una vez liberados todos, les permitan irse con los niños restantes hacia su destino final sin interferencias. El jefe de policía, bajo enorme presión, no sabe cómo proceder porque su prioridad es garantizar la seguridad de los menores. En ese momento aparece un agente de la Guardia Estatal con su equipo y le informa que queda relevado del caso, decisión que provoca un enfrentamiento verbal entre ambas autoridades. El jefe de policía rechaza la intervención porque insiste en que él es la máxima autoridad en esa zona. El agente estatal responde que detener a Circo Rojo es una prioridad, incluso si implica sacrificar la vida de los niños, argumentando que no hacerlo enviaría un mensaje de debilidad a la nación del este y pondría en riesgo a toda Ostania. Dentro del autobús, Bill y los secuestradores discuten la estrategia, señalando que Bill no fijó un límite de tiempo para las negociaciones. Bill afirma que no es necesario, porque si establecen un plazo podrían provocar nerviosismo y permitir que el caso pase a manos de la policía estatal, quienes no dudarían en utilizar fuerza letal en su contra. En la agencia de espías, la jefa conversa con los agentes estatales y les informa que, aunque ya saben dónde está el autobús donde va Anya, aún necesitan ubicar el segundo autobús, en el cual también van alumnos secuestrados. Esto abre una nueva línea de investigación para completar el rescate. La policía estatal comienza a planear la búsqueda del segundo autobús. Informan que en ese vehículo viajan los alumnos de las clases 5 y 6 y que fue visto por última vez en el distrito de Den Forest, lo cual se convierte en el punto principal desde donde iniciarán el rastreo. El hermano de Yor escucha el dato e inmediatamente solicita participar en la investigación, explicando que conoce a muchas personas en la zona y que eso puede ayudar. Su motivación principal es la preocupación por Anya y por cómo podría afectarle a su hermana si la niña sufre algún daño. Utiliza todos los contactos disponibles para reconstruir la ruta del segundo autobús, preguntando a comerciantes, transportistas y cualquier persona que pueda haber visto algo. Su objetivo es obtener la trayectoria exacta del vehículo para reducir la zona de búsqueda. Tras reunir información suficiente, descubre que el segundo autobús no está muy lejos del primero, calculando que como máximo se encuentra a unos 20 minutos de distancia, lo que permite delimitar con mayor precisión los posibles puntos donde podría estar detenido. Con esa distancia establecida, identifica solo unos pocos lugares en los que el autobús podría encontrarse, lo que facilita la organización de la búsqueda.
A partir de ahí comienza a priorizar los sitios más probables para visitarlos cuanto antes. Revisando esos lugares posibles, se prepara para desplazarse a cada uno usando rutas rápidas y asegurándose de verificar cualquier rastro reciente como testigos locales o sonidos que pudieran coincidir con la presencia del vehículo. Con la información obtenida va descartando varios puntos, quedándose solo con aquellos que coinciden tanto en tiempo como en la distancia aproximada reportada, lo que reduce aún más el área de búsqueda del autobús restante. Con esta ruta reconstruida, organiza una inspección acelerada de los sitios más compatibles con los datos recopilados. Sabe que cada minuto puede ser crítico para los niños, por lo que se esfuerza en avanzar tan rápido como sea posible hacia las ubicaciones clave. Finalmente, con todos los datos reunidos, se compromete a encontrar el segundo autobús sin importar el esfuerzo, decidido a localizarlo y rescatar a su sobrina Anya en cuanto logre determinar su paradero exacto, motivado por evitar que George sufra si algo le ocurre a la niña. La policía y la Guardia Estatal analizan cómo recuperar a los niños secuestrados de la Academia Eden, mientras Billy permite que los menores pidan ir al baño para acompañarlos a un arbusto. Uno de los amigos de Demian acepta hacerlo, pese a su incomodidad, y Billy se sorprende al notar que para varios de los estudiantes orinar afuera resulta degradante, comentando que no valoran el privilegio de tener siempre un baño disponible. Henderson llega al área donde se encuentra el autobús y expresa su intención de ayudar a liberar a sus alumnos. Se ofrece llevar víveres y comida a los niños dentro del vehículo. El jefe de policía duda al principio, pero finalmente permite que Henderson participe, pues desea dar tranquilidad a los estudiantes y asegurarles que las autoridades trabajan para rescatarlos, motivo por el cual acepta que él suba al autobús. Al entregar la comida, Henderson nota que Austin, uno de los trabajadores de Eden, está gravemente enfermo y requiere atención en un hospital. Billy se rehúsa a dejarlo ir, pues quiere que todos los rehenes permanezcan ahí. Henderson entonces propone ocupar el lugar de Austin para permitir que reciba tratamiento, y Billy acepta esa decisión. Mientras observa a Anya y Demian, Henderson advierte que ambos tienen bombas sujetas al cuello. Henderson también observa que Anya solo se muestra contenta por recibir comida, sin preocuparse por la bomba. Esto le llama la atención, pues demuestra que ella no manifiesta miedo frente a la situación. Henderson intenta convencer a Billy de liberar a los niños y le pregunta si tiene hijos. Billy responde que tuvo una hija que fue arrebatada por el gobierno debido a que ésta protestaba para mejorar la situación de ambas naciones. Billy explica que su hija buscaba un mundo donde reinara la paz, pero sus acciones contrariaban intereses políticos, lo que llevó a que el gobierno le quitara la vida. Relata que le exigieron no involucrarse ni protestar, pero él, afectado por la pérdida, decidió perseguir la idea de paz que su hija buscaba, aunque recurriendo a métodos más drásticos que podían desafiar directamente al gobierno, lo que explica su postura actual frente al conflicto. Por otra parte, el hermano de George localiza el segundo autobús secuestrado y con ayuda de un equipo realiza un asalto directo. Utilizan máscaras especiales y bombas de gas lacrimógeno para neutralizar a los criminales y eliminan a todos los implicados. Tras confirmar que el segundo autobús está asegurado, notifican a la Guardia Estatal y a la policía, quienes deben informar a Billy que sus aliados han sido derrotados y ya no tienen refuerzos. Al recibir el aviso, Billy y su grupo se muestran nerviosos, pues reconocen que su plan se derrumba. Billy considera entregar a los niños uno por uno para ganar tiempo, lo que provoca el enojo de su secuaz, quien piensa que lo mejor sería matar a los menores, ya que inevitablemente serán capturados. Billy rechaza esa idea, y su secuaz interpreta que se ha acobardado, por lo que decide actuar por su cuenta sin seguir sus órdenes. El secuaz empieza a reflexionar sobre un plan que preparó, para en dado caso la situación del secuestro le saliera de las manos y se vieran arrinconados. Al parecer escondió una bomba bajo el autobús, la cual puede activar presionando un interruptor, provocando así una explosión que tiene el poder de hacer volar el autobús, junto con todos los niños, pero no pensó tener que usarla en una situación como esta, donde Billy se acobarda y se echa para atrás. Mientras tanto, la Guardia Estatal convoca a un equipo SWAT para abordar el autobús y rescatar a los rehenes. El secuaz de Billy menciona haber colocado una bomba dentro del vehículo que puede detonar con solo presionar un botón y planea usarla si llegan a capturarlo. Tanto los pensamientos del equipo de seguridad como los del grupo de Billy llegan a ella debido a su telepatía, haciendo que comprenda el conflicto que está por estallar. En casa, George llama repetidamente a la escuela Eden para preguntar por Anya, pues la menor no ha regresado. La escuela le informa que la excursión se extendió y que llegará más tarde. Anya, en el autobús, siente la presión del inminente conflicto y decide enfrentar a Billy para evitar una explosión. Se pone de pie y exige más comida, alegando que no quedó satisfecha con lo entregado por la policía, lo que sorprende al líder del grupo. Billy queda desconcertado ante la insistencia de Anya, pues él mismo había visto que comió hace poco lo que la policía entregó. Su sorpresa aumenta cuando ella le repite que quiere más comida y no piensa sentarse hasta recibirla. Esto lo lleva a considerar que quizá la niña no come bien en su casa y que aquella ración pudo haber sido lo único que consumió en el día o incluso en varios días, lo que lo hace cuestionarse la supuesta vida privilegiada de los alumnos de Eden. Billy intenta obligarla a volver a su asiento.
advirtiéndole que detonará la bomba que lleva en el cuello si no obedece. Aún así, Anya se niega, repite que no se sentará y afirma que lo considera injusto, ya que los secuestran, les impiden decidir y tampoco les permiten comer como deberían. Su firmeza desconcierta a Billy, quien escucha cada palabra sin poder ignorarla. La actitud de Anya provoca que Billy recuerde a su hija, quien también protestaba por lo que consideraba injusticias, especialmente cuando hablaba de los abusos políticos y la represión que sufrían, sobre todo en cuestiones relacionadas con la comida. Para él, estas similitudes resultan difíciles de evitar, pues la postura desafiante de la niña coincide con la determinación que su hija mostraba antes de perder la vida. Billy comienza a quebrarse internamente al notar que Anna expresa la misma clase de convicción que la motivó a su hija a luchar por un mundo mejor. Este impacto emocional hace que sus decisiones comiencen a cambiar y que el plan que había seguido hasta ese punto empiece a verse afectado por lo que siente en ese momento, debilitando el propósito por el que mantenía el secuestro. Finalmente, Billy ordena a su secuaz que abra la puerta del autobús. Explica que va a liberar a los rehenes y entregarse. Su subordinado no cree lo que escucha y piensa que se trata de alguna clase de truco. Sin embargo, Billy mantiene su decisión y la refuerza con tono firme, dejando claro que no pretende seguir con el secuestro después de lo que acaba de presenciar. El secuaz siente que aquello carece de sentido y se muestra incrédulo ante el cambio repentino del líder. Aún así, la orden queda dada y la puerta se abre. Billy sale del autobús desarmado, dispuesto a entregarse y a poner fin al conflicto. La situación sorprende también a quienes observan desde fuera, pues hasta ese momento no había indicios de que él pudiera desistir. Una vez afuera, Billy confiesa a las autoridades que todo lo relacionado con el secuestro fue idea suya. Explica que los demás participaron porque él los había influenciado o porque los amenazó con hacerles daño si no lo apoyaban. Su declaración indica que asume la responsabilidad total sobre el plan, dejando claro que sus subordinados actuaron por presión. El secuaz le reclama a Billy por entregarse al gobierno, diciéndole que no honra la memoria de su hija al ser un cobarde, a lo que Billy responde que su hija no querría que su padre asesinara a unos niños inocentes. Ante la situación, el secuaz enciende el autobús y trata de huir junto con todos los niños, pero afortunadamente es detenido por los vehículos de la policía, además de que Billy le dice a su secuaz que no haga nada estúpido, a la vez que le pide a la policía arrestarlo. La policía se acerca para arrestarlo, pero esto enfurece al secuaz, que permanece dentro del autobús. Viendo que su líder se rinde, toma a Anya como rehén, amenaza con disparar si no le permiten escapar. El ambiente se tensa nuevamente, pues sostiene su arma contra la niña y exige que todos se aparten, buscando una salida inmediata. Afortunadamente, Anya es rescatada a tiempo por Martha Marriott, a quien la niña identifica como la señora que cuida a Becky. Gracias a su intervención, el secuaz pierde la ventaja que tenía y Anya sale ilesa. Esto permite que el operativo concluya y que la situación finalmente pueda considerarse resuelta sin que el ataque en el autobús se concrete. Con el rescate completado, los niños pueden finalmente abandonar el autobús y reencontrarse con sus familias. Las autoridades anuncian que Billy y los miembros del Circo Rojo han sido arrestados. El secuestro queda oficialmente terminado y la liberación de los estudiantes se confirma tras la intervención policial, la entrega de Billy y el rescate oportuno dentro del vehículo. Billy termina siendo oficialmente arrestado junto con todo su equipo. Anya, Becky y todos los alumnos son liberados y llevados de vuelta con sus familias, a la vez que Billy reflexiona por haber hecho lo correcto y espera que desde el cielo su hija haya visto que aún puede ser una buena persona y no convertirse en el mismo tipo de basura que fueron las personas que la apartaron de su lado, arrepintiéndose de haber secuestrado a los niños, dando por finalizado este evento. Tras los eventos del secuestro perpetrado por el grupo Circo Rojo, la Academia Eden reorganiza su rutina para reconocer a los alumnos involucrados en frustrar el incidente. Anya, Becky, Demian y el estudiante mayor que los acompañaba reciben una estela honorífica por su valiente participación, pues fueron elementos determinantes para mantener la calma y retrasar los planes de los criminales hasta que la policía lograra intervenir. El reconocimiento causa una fuerte impresión entre los estudiantes, especialmente en Anya, cuyo tonitrus comienza a verse opacado por la grandeza de su nueva estela. Para ella, esto representa un logro monumental. Sin embargo, Demian no se siente del todo satisfecho con la distinción recibida, pues considera que no aportó nada realmente valioso, a pesar de que sus amigos aseguran que su intervención fue esencial. Becky y el resto del grupo intentan convencer a Demian de que su estrategia de fingir la necesidad urgente de ir al baño fue un factor clave para engañar a Billy y ganar tiempo. Aunque todos lo felicitan y reconocen su aporte, Demian sabe que aquello solo fue un intento desesperado, sin una intención heroica real. Aún así, no puede evitar sentirse ligeramente orgulloso del reconocimiento. Mientras tanto, la Guardia Estatal y la policía inspeccionan el autobús utilizado durante el secuestro, retirando uno por uno a los estudiantes para garantizar su seguridad. En el proceso desactivan las supuestas bombas que Anya y Demian tenían en el cuello, descubriendo que eran artefactos falsos diseñados solo para intimidar. El alivio se extiende entre los adultos presentes. Aún así, esto no deja de sorprender a la Guardia Estatal, quienes se ponen a pensar en cómo es que unos niños pudieron mantener la cordura teniendo una bomba sujeta a sus cuellos, ya que esto sería demasiado hasta para un adulto, por lo que ahora
sabemos de dónde le vino la idea a la academia de premiar a sus valientes alumnos. Con el paso de los minutos, los padres comienzan a llegar para recoger a sus hijos. La emoción y el cansancio se mezclan en los rostros de los niños. Sin embargo, para sorpresa de todos, los únicos que permanecen sin ser reclamados son Anya y Demian. Esto los obliga a interactuar de manera incómoda, pues ninguno esperaba tener que convivir después de un evento tan estresante. Demian señala que parece que los padres de Anya tampoco han ido por ella, mientras que Anya responde con una frase torpe diciendo que eso significaría que sus papás no la quieren. La observación ofende a Demian, quien replica diciendo que a ella tampoco la quieren, ya que tampoco han aparecido. La tensión infantil refleja la vulnerabilidad de ambos después del secuestro. Ante la ausencia prolongada de los padres de ambos niños, el jefe de policía se ofrece a llevarlos a sus hogares y nadie llega a tiempo. Justo cuando la situación parece volverse incómoda, aparece York corriendo a toda velocidad, completamente desesperada tras enterarse del secuestro. Su alivio al ver a Anya sana provoca que la niña se derrumbe emocionalmente entre sus brazos. La escena conmueve a todos los presentes, incluidos Henderson, el jefe de policía y el propio Demian, quien observa con una mezcla de sorpresa y celos. Para él resulta doloroso ver a Anya recibir tanto amor maternal mientras él continúa esperando solo. A pesar de que intenta mantenerse serio, el contraste entre ambas situaciones le pesa profundamente. Anya, mediante sus habilidades telepáticas, percibe que su padre está cerca. Descubre que Lloyd se infiltró como miembro de la Guardia Estatal y que siempre estuvo vigilando el operativo desde las sombras. Comprende entonces que nunca estuvo totalmente en peligro, pues Lloyd la protegió sin revelar su identidad. Él se retira discretamente para no levantar sospechas. Lloyd decide volver a casa para quitarse el disfraz y preparar una cena especial para Anya, con la intención de tranquilizarla tras el traumático evento. Minutos más tarde, la madre de Demian llega finalmente para recoger a su hijo, abrazándolo y diciéndole que lo ama y que se preocupó profundamente. Aún así, Anya detecta en su mente pensamientos totalmente opuestos y llenos de desprecio. Esa misma noche, Anya regresa a casa y tiene una cena con su familia, y vemos a York preguntar a su hija si acaso su comida no la llena, ya que el jefe de policía mencionó que Anya se puso como loca con Billy, exigiéndole comida, pero Anya menciona que solo era un plan para distraer a Billy y que la policía pudiera capturarlo. Ante esta situación, Lloyd empieza a pensar que Anya se está involucrando mucho en temas de adultos y que todo esto podría desatar algún trauma en ella, y que si el hecho de ser víctima de un secuestro ya es algo bastante fuerte para un adulto, para un niño debe ser peor. Así que al día siguiente lleva a Anya a la escuela y trata de hablar con ella recordándole que siempre puede contar con el que lo necesite, además de que le compra un poco de pastel antes de llegar a la escuela. Mientras tanto, Henderson continúa pendiente del bienestar de todos tras el secuestro. Aunque intenta mantener su compostura habitual, no deja de observar con atención a los alumnos que regresan a clases. Sabe que la experiencia fue traumática y que algunos podrían aparentar normalidad sin sentirse realmente bien. Por ello insiste en establecer comunicación constante con los maestros afectados. Su colega, el mismo profesor que fue rehén durante el secuestro, intenta convencerlo de que se encuentra perfectamente. Sin embargo, Henderson sigue preocupado porque reconoce señales leves de agotamiento emocional. Le sugiere acudir a un profesional de confianza y menciona que Lloyd, padre de Anya, es un psiquiatra reconocido, lo cual podría ayudarle, aunque su compañero insiste en que no lo necesita. Ese mismo día, Demian llega acompañado únicamente por el chofer del hogar Desmond. Sus amigos se acercan enseguida para preguntarle cómo lo trataron sus padres tras enterarse del secuestro. Él, intentando mantener su postura habitual, afirma que lo trataron como a cualquier niño normal, sin mostrar lo que realmente siente en su interior, aún confundido por lo vivido. En un breve flashback observamos la mañana de Demian, despierta y encuentra el desayuno preparado por su madre. Esta vez no fue elaborado por los empleados del hogar, sino por ella misma, lo que sorprende al niño. Los empleados incluso comentan que la señora Desmond se levantó muy temprano solo para cocinarle, algo inusual y que provoca sentimientos mezclados en él. Con ese desayuno especial en mente, Demian entra a la escuela con una sensación cálida que no esperaba experimentar. Aunque aún lucha por entender lo sucedido y lo que sintió cuando su madre lo abrazó, ese gesto y las palabras de los empleados dejan en él una pequeña duda sobre si quizás su madre realmente lo aprecia más de lo que pensaba. Aún así, no expresa nada. Al llegar a los pasillos principales, Anya, Becky y Demian son rodeados por varios estudiantes. La historia del secuestro se ha difundido por toda la academia, y para muchos, los tres se convirtieron en figuras heroicas. Los alumnos murmuran que fueron valientes, que enfrentaron la presión sin perder la cordura, y que resistieron la amenaza de las supuestas bombas. Anya es quien recibe mayor atención. Todos repiten que mostró una valentía excepcional y que jamás pareció asustada pese a tener un artefacto explosivo en el cuello.
La niña, al recibir tantos elogios, empieza a sentirse invencible y disfruta abiertamente la nueva admiración, permitiendo que su imaginación cree fantasías de grandeza sobre su lugar en el mundo. Aprovechando su creciente popularidad, Anya comienza a contar historias exageradas sobre su dureza física y emocional. Afirma que vive entrenamientos extremos diarios, que soporta comida imposible de digerir, que enfrenta monstruos gigantes y que soporta rutinas brutales impuestas tanto por su padre como por su madre. Sus compañeros, impresionados, escuchan con asombro desbordado. Demian, que conoce muy bien la personalidad de Anya, decide interrumpirla y señala que está mintiendo, recordándole públicamente que lloró dentro del autobús. Becky también interviene, comentando suavemente que aunque Anya fue valiente, sigue siendo una niña sensible capaz de llorar. Estas afirmaciones rompen momentáneamente la narrativa exagerada que Anya intentaba construir. Molesta por estas interrupciones, Anya se frustra y vuelve a insistir en que es la más fuerte de la clase. Incluso utiliza como argumento que Demian lloró cuando abrazó a su madre, revelando un detalle íntimo que él deseaba mantener en privado. Las palabras hieren profundamente a Demian, quien responde insultándola, llamándola mocosa, llorona y muy odiosa. La discusión entre Anya y Demian se prolonga tanto que ninguno de los dos nota cómo el pasillo se vacía por completo. Entre reproches, lágrimas y acusaciones infantiles, el tiempo simplemente se les escapa. Cuando finalmente se detienen para tomar aire, escuchan a lo lejos el eco de la campana que anuncia el inicio de clases. Solo entonces comprenden que por pelear sin sentido, ambos han llegado tarde. Austin regresa a casa afectado por el secuestro en el autobús. Las secuelas le impiden dormir y mantener la normalidad. Su relación con su esposa se tensa porque ella muestra poca comprensión. En una noche difícil recuerda la recomendación de Henderson de consultar a un psiquiatra si la ansiedad se volvía insoportable, pensando en la posibilidad de buscar ayuda profesional. Al día siguiente, Austin acude al psiquiatra recomendado, Lloyd Forger. Expone que desde el secuestro siente inquietud constante, pesadillas y problemas para conciliar el sueño. Lloyd le explica que su reacción es normal ante un suceso traumático y le asegura que no debe avergonzarse por sentirse afectado, dado que experiencias así pueden provocar respuestas emocionales intensas en cualquier persona. Lloyd añade que su propia hija también formó parte del secuestro, lo que le permite comprender el impacto emocional. Con esa empatía, Austin comienza a mostrarse más cómodo y confiado. Lloyd lo anima a compartir detalles concretos para estructurar un plan terapéutico ajustado a sus síntomas y así disminuir su ansiedad y los despertares nocturnos que lo aquejan tras el incidente. Aunque la atención de Lloyd parece empática, también surge su interés estratégico. Considera que Austin tiene contactos útiles para futuras misiones. Por ello decide apoyarlo, buscando a la vez generar una relación de ayuda que pueda traducirse en una deuda de gratitud. Aún así mantiene el enfoque clínico y plantea ejercicios prácticos para manejar crisis de ansiedad cuando éstas aparezcan. Lloyd enseña técnicas para los episodios de pánico, tocar objetos con distintas texturas, algo frío, algo caliente, algo suave y concentrarse en la sensación mientras se respira profundamente. Le recomienda continuar con las sesiones. Austin acepta y promete seguir las indicaciones, con la intención de mejorar su estabilidad emocional y seguir con la terapia pautada por Lloyd. En la segunda sesión, Austin comenta que practicó los ejercicios, pero que las pesadillas y el insomnio persisten. Se despierta repetidamente, y por ello su esposa lo reprende por el ruido nocturno, aumentando la tensión doméstica. La reacción de su pareja, que le exige silencio y muestra molestia, contribuye a agravar su malestar y a reforzar la sensación de incomprensión que él percibe en casa. Lloyd indaga sobre la relación de Austin con su esposa, y este admite que ella suele mostrarse dura y despectiva, recriminándole su supuesta inutilidad. Explica que la actitud de su pareja lo hace sentir una carga, y que parte de su baja autoestima proviene de ese trato. Lloyd advierte que los problemas no derivan únicamente del secuestro, sino también de la dinámica de pareja. Austin relata episodios en los que su esposa lo menosprecia, afectando su confianza pese a su experiencia como maestro. Esa hostilidad cotidiana explica que su malestar sea profundo. Lloyd le hace ver que debe reivindicar su propia voz y valor personal, no para negar el trauma, sino para recuperar la estima y la capacidad de defenderse frente a una relación que lo socava emocionalmente. Al pedirle que recuerde interacciones que le causen miedo, Lloyd solicita que Austin se recueste y rememore detalles concretos. Austin revive situaciones recientes en las que la esposa lo agrede verbal y físicamente, mostrando la gravedad del deterioro en su salud mental. Es evidente que sus reacciones no responden únicamente al secuestro, sino a un patrón prolongado de maltrato y humillación. Tras escuchar sus recuerdos, Lloyd concluye que el proceso terapéutico será extenso dada la naturaleza crónica de la dinámica matrimonial. Aún así insiste en la validez de las emociones de Austin y le pide dejar de
reprimirlas. Con el tiempo y sesiones continuas, Austin comienza a mostrar mejoría paulatina en autoestima y a reducir la intensidad de sus despertares nocturnos vinculados al trauma. A medida que Austin progresa lentamente, la escena cambia a Yor en su trabajo. Ella colabora con compañeras que deciden quedarse horas extra para terminar pendientes y proponen cenar después. Invitan a Yor, quien suele evitar situaciones sociales. Yor acepta la invitación como oportunidad de convivencia, aunque advierte que debe consultar a su esposo antes de salir, medida que sus compañeras interpretan de manera crítica. Yor se da cuenta de que ha sido bastante antisocial en su nuevo trabajo y teme que si no consigue encajar con sus compañeras, estas puedan terminar descubriendo tarde o temprano que su actitud antisocial se debe a que está tratando de ocultar su trabajo como asesina, a la vez que se presiona porque también debe mantener la mentira de que está en un matrimonio, el cual sabe que no es real, pero ella lleva diciendo tiempo que sí lo es. Las compañeras de Hor tiran comentarios cizañosos, sugiriendo que su esposo la controla. Para demostrar independencia, Hor decide finalmente no avisar y se marcha a cenar con ella sin pedir permiso. El gesto busca reafirmar su autonomía frente a su entorno laboral, y ella entiende que asistir puede fortalecer lazos con colegas al tiempo que desafía la lectura que hacen sobre su relación marital. En el restaurante, Hor comparte una cena con sus amigas, beben alcohol y conversan sobre problemas comunes en matrimonios, impuntualidad, desagrado ante hábitos o falta de respeto. Las amigas intercambian ejemplos y burlas, empujando a Hor a reflexionar sobre su propia relación con Lloyd, cuestionando si su matrimonio es tan ideal como ella lo presenta públicamente. Hor intenta identificar defectos en Lloyd para encajar en la charla, pero concuerda internamente que él la trata con afecto y atención. Aún así, por complacer el grupo evita elogiarlo abiertamente. Sus compañeras no la creen y asumen que exagera. La presión del grupo provoca que Hor trate de inventar problemas menores en su relación para alinearse con la conversación y evitar quedar fuera del intercambio. La dinámica de las amigas, con un humor que roza la agresividad, lleva a Yor a imaginar impulsos agresivos y a cuestionar su pasado como asesina, sintiendo que su experiencia vital la aleja de una normalidad que las demás describen. Por inseguridad se inventa preocupaciones en su matrimonio, alimentando su nerviosismo y recurriendo al alcohol para sobrellevar la incomodidad social. En estado de nerviosismo y con más bebida, Yor contempla acciones exageradas para probar su normalidad ante las amigas, incluso fantasea con gestos extremos como una idea de violencia que termina descartando antes de actuar. Regresa al grupo sin realizar nada y confiesa que no tendría intenciones de hacer daño, lo que las amigas interpretan como una broma y celebran su aparente sinceridad. El grupo concluye que la relación de Yor con Lloyd parece genuina y afectuosa. Bromean sobre gestos de cariño comunes entre parejas, comentarios que hacen sonrojar a Yor. Ella se siente abrumada por las insinuaciones sobre normalidad conyugal y decide que ha bebido demasiado. Siente la necesidad de regresar a casa antes de que la situación empeore o la avergüence más ante sus compañeras. En estado de nerviosismo y con más bebida, Yor contempla acciones exageradas para probar su normalidad ante las amigas, incluso fantasea con gestos extremos como una idea de violencia que termina descartando antes de actuar. Regresa al grupo sin realizar nada y confiesa que no tendría intenciones de hacer daño, lo que las amigas interpretan como una broma y celebran su aparente sinceridad. El grupo concluye que la relación de Yor con Lloyd parece genuina y afectuosa. Bromean sobre gestos de cariño comunes entre parejas, comentarios que hacen sonrojar a Yor. Ella se siente abrumada por las insinuaciones sobre normalidad conyugal y decide que ha bebido demasiado. Siente la necesidad de regresar a casa antes de que la situación empeore o la avergüence más ante sus compañeras. Hor vuelve a casa levemente embriagada. Lloyd la recibe con amabilidad y cortesía. Su trato la tranquiliza aunque permanece avergonzada por lo ocurrido. Al entrar tropieza y Lloyd la sostiene para evitar la caída, quedando ambos muy cerca físicamente. La proximidad intensifica la tensión en Yor, que interpreta la situación con nerviosismo hasta que pierde la conciencia por el mareo y el sobresalto. Lloyd, preocupado, intenta reanimarla pensando que pudo enfermar o haberse excedido con la bebida. La recuesta con cuidado para que se recupere y trata de no alarmarla más, mostrando atención y protección en la situación doméstica. La escena culmina con Yor desmayada y Lloyd vigilando su bienestar, sin que se produzca otra acción fuera de lo que el texto relata exactamente. Desde su habitación, Anya oye ruidos y malinterpreta lo que sucede. Su imaginación la lleva a creer que sus padres están teniendo un momento íntimo. Confundida por los sonidos y lo que había escuchado previamente, Anya reconstruye la escena a su modo, mezclando lo oído con su propio bagaje emocional, y queda con una percepción distorsionada de lo que en realidad ocurrió en la casa. A la mañana siguiente, Yor despierta con una sensación extraña, acompañada de recuerdos fragmentados de la noche anterior. Pequeños flashbacks regresan de forma intermitente, recordándole el momento íntimo que vivió con Lloyd, un instante que la hizo sonrojarse de tal forma que terminó perdiendo el conocimiento. Esa situación la deja avergonzada, especialmente ante
la idea de salir al living y convivir con su familia como si nada hubiera ocurrido. Mientras intenta recomponerse, George se debate internamente entre actuar con normalidad o refugiarse en su habitación para evitar miradas incómodas. La vergüenza no proviene de arrepentimiento, sino de no comprender del todo cómo procesar lo que sintió. Aún así decide bajar y enfrentar el día, intentando ocultar cualquier rastro de incomodidad frente a los demás. De manera paralela, se establece que Anya tendrá un día especial. Becky llega a visitarla acompañada de su niñera, ya que ambas planean pasar la jornada en el zoológico. La noticia entusiasma de inmediato a Anya, quien se apresura a terminar su desayuno. La emoción por el paseo contrasta con el ambiente tenso que se respira entre los adultos en la casa. Anya se despide rápidamente y se marcha con Becky, concentrada únicamente en la diversión que le espera. Mientras tanto, George permanece en casa y Lloyd percibe de inmediato que su esposa actúa de forma inusual. Nota silencios prolongados, miradas evasivas y una actitud que parece esconder algo, lo que despierta su preocupación y lo lleva a iniciar una conversación. Lloyd le pregunta con cuidado si hay algo que le incomode o si ocurrió algo durante la reunión con sus amigas. George responde que no tiene ninguna queja concreta, aunque duda incluso de su propia respuesta. En un intento torpe por comportarse como un matrimonio normal, decide exagerar la situación y afirma que no está conforme con absolutamente nada de su matrimonio. La declaración coincide con la aparición de Yuri, quien escucha esas palabras y reacciona de inmediato con enojo. Interpreta que Lloyd ha hecho algo imperdonable a su hermana y se enfrenta verbalmente a él. George intenta aclarar que no ha ocurrido nada grave, que solo conversan, pero Yuri insiste en que Lloyd probablemente la engaña. Yuri presiona a George para que se separe de Lloyd y regrese a casa con él. Sin embargo, George se mantiene firme y afirma que no desea divorciarse, insistiendo en que los problemas de pareja deben resolverse entre esposo y esposa. Esta postura desconcierta a Yuri y lo deja emocionalmente afectado, obligándolo a retroceder. Lloyd, por su parte, comienza a cuestionarse por qué George habría dicho algo tan extremo. Aunque sabe que no es sincero, sospecha que sus amigas pudieron haber sembrado dudas infundadas. Esta posibilidad lo alarma, ya que cualquier conflicto matrimonial podría poner en riesgo la Operación Strix, una misión que depende por completo de la estabilidad familiar. Decidido a evitar daños mayores, Lloyd opta por asumir la culpa sin saber exactamente de qué se le acusa. Está dispuesto a investigar y corregir cualquier problema con tal de mantener la armonía. No obstante, en ese momento recibe una llamada urgente del hospital que requiere su presencia inmediata. George comprende que el trabajo de Lloyd es importante, pero no quiere dejar el conflicto sin cerrar. Aprovecha el momento para expresar que le molesta que siempre priorice su trabajo por encima de ella. Lloyd se disculpa, pero insiste en que se trata de una emergencia real. Finalmente se marcha, dejando a George a solas con Yuri. Yuri aprovecha la ausencia de Lloyd para sugerir que lo sigan en secreto. Afirma que así podrán comprobar si realmente oculta algo o si la engaña. George duda, consciente de que no está pensando con claridad, pero su estado emocional y la influencia de Yuri la llevan a aceptar la propuesta. Ambos comienzan a seguir a Lloyd con cautela, convencidos de que no han sido detectados. Sin embargo, Lloyd nota de inmediato que los siguen, aunque no entiende el motivo de la insistencia de George. A pesar de ello, decide ignorarlos momentáneamente debido a la gravedad de la situación médica que atiende. La persecución se interrumpe cuando Yuri recibe una llamada de la seguridad estatal solicitando su presencia por una emergencia distinta. Se ve obligado a abandonar el espionaje, dejando a George sola. Esto marca un punto de quiebre, ya que ella comienza a recuperar la sobriedad y a cuestionar lo que está haciendo. Tras seguir a Lloyd durante un tiempo, George se cansa y entra en razón. Comprende que está actuando impulsivamente y decide regresar a casa, avergonzada por haber dudado sin pruebas. La historia entonces se traslada al hospital, donde Lloyd se reúne con Fiona para discutir una nueva misión crítica. Fiona le informa que se ha detectado la existencia de un topo dentro de Wise. Este traidor robó documentos altamente confidenciales que incluyen información sobre varias operaciones, entre ellas la Operación Strix. Dichos documentos terminaron en manos de un agente extremadamente peligroso, conocido como Wheeler. Se revela que Wheeler trabaja para la seguridad estatal, la misma organización a la que pertenece Yuri. Fiona y Lloyd analizan la situación y concluyen que deben actuar con rapidez. Planean hacerse pasar por Wheeler para entregar documentos falsos y evitar que la seguridad estatal acceda a información real de Whis. Fiona sugiere cancelar operaciones demasiado riesgosas, incluidas Strix. Lloyd se niega rotundamente, argumentando que no permitirá que Anya ni George se vean involucradas. Afirma que Strix ha requerido demasiado esfuerzo como para abandonarla ahora. Mientras tanto, la seguridad estatal se prepara para una posible emboscada contra agentes de Wise. Aunque desconocen el contenido exacto de los documentos, sospechan que se trata de información crítica. Wheeler, por su parte, se mueve con extrema cautela, consciente de que podría estar rodeado de enemigos. Ruby observa comportamientos sospechosos en la zona y deduce que agentes de Wise vigilan el área. Sin embargo, la situación da un giro cuando reciben la noticia de que Wheeler ya está entregando los documentos. Esto resulta imposible, ya que Wheeler se encuentra con ellos.
Se concluye entonces que el Wheeler que realiza la entrega es un impostor y todas las sospechas apuntan a Twilight. Más adelante se revela que el supuesto topo nunca traicionó realmente a Wise, sino que actuaba como doble agente, proporcionando información estratégica a la organización. Gracias a esa información, Wise logra anticiparse y enviar a Twilight con documentos falsos, creando una falsa victoria para la seguridad estatal. No obstante, al descubrir al topo, deciden ejecutarlo y poner a prueba al falso Wheeler pidiéndole una contraseña secreta que solo el verdadero conoce. Twilight no conoce la contraseña, quedando completamente expuesto y rodeado de enemigos que ya saben que es un impostor. La tensión alcanza su punto máximo, dejando su destino en suspenso. Finalmente la narración regresa al zoológico, donde Anya y Becky continúan su paseo. Observan distintos animales, comentan sus comportamientos y se maravillan ante la diversidad de especies. Para Anya, la experiencia resulta fascinante y diferente a cualquier otra que haya vivido. Becky intenta mostrarse madura y sofisticada, dando opiniones exageradas sobre cada exhibición. Anya escucha con atención, disfrutando del contraste entre la información y su propia percepción. La atmósfera es relajada, ajena a las conspiraciones que se desarrollan en otros lugares. Durante el recorrido, ambas se detienen frente a una jaula especial que describe a un monstruo implacable, extremadamente inteligente y con una naturaleza destructiva. La descripción despierta curiosidad e inquietud, preparando a las niñas para algo que parece aterrador. Al acercarse, descubren que la jaula está completamente vacía. No hay criatura alguna en su interior, solo un letrero informativo. Becky se muestra confundida y molesta, mientras Anya observa con atención el mensaje que acompaña la exhibición. El letrero explica que el monstruo es el ser humano, una especie capaz de grandes logros, pero también responsable de violencia, guerras y destrucción debido a su egocentrismo. La revelación genera reacciones opuestas entre ambas niñas. Becky rechaza la idea con enojo, afirmando que ella no es violenta y que el mensaje es ofensivo. Bromea diciendo que lanzaría un tanque a quien haya hecho esa broma. Anya, en cambio, reflexiona brevemente y comenta que tal vez la descripción no sea del todo incorrecta. La escena concluye con ambas alejándose de la jaula, retomando el recorrido entre risas y comentarios triviales. Sin embargo, el mensaje queda implícito, cerrando el capítulo con una reflexión silenciosa sobre la naturaleza humana, contrastada con la inocencia infantil, y sobre cómo el ser humano es animal más feroz y peligroso, capaz de desatar guerras de nivel extintivo o destruirse a sí mismo por motivos meramente egoístas. Lloyd, aún haciéndose pasar por Wheeler, es finalmente descubierto por la Guardia Nacional, que decide darle caza para exponer a Twilight y forzarlo a revelar los secretos de Wise. La persecución se extiende por toda la zona, pero Lloyd logra frenarlos activando múltiples trampas previamente colocadas, lo que desconcierta a los agentes, ya que habían inspeccionado el área varias veces convencidos de que no existía ningún riesgo oculto. Mientras huye, Lloyd idea una maniobra arriesgada, disfrazarse como Yuri para confundirse entre los perseguidores. Adoptando su apariencia, engaña a varios agentes y afirma que irá tras Twilight por las alcantarillas, alegando haber escuchado ruidos sospechosos. Con esto logra dispersar al grupo y se interna bajo tierra, buscando una ruta de escape segura y evitando a toda costa encontrarse con el verdadero Yuri. Sin embargo, al girar en un pasillo de las alcantarillas, Lloyd se topa inesperadamente con el auténtico Yuri. Ambos se reconocen de inmediato como impostor y objetivo, apuntándose mutuamente con sus armas. Disparan casi al mismo tiempo. Lloyd logra desarmar a Yuri, pero Yuri hiere gravemente el brazo de Lloyd. A la distancia, George siente un mal presentimiento repentino, como si algo terrible le hubiera ocurrido a su esposo. A pesar de la herida, Lloyd se enfrenta a Yuri en combate cuerpo a cuerpo y demuestra una clara superioridad técnica, derribándolo una y otra vez. Yuri, sin embargo, se levanta repetidamente, mostrando una resistencia inesperada que sorprende a Lloyd, quien incluso se cuestiona si los hermanos comparten alguna fortaleza normal. Finalmente, cuando Yuri intenta atacar una vez más, su cuerpo cede y se desmaya, poniendo fin al enfrentamiento. Mientras tanto, los agentes de Wise se despliegan por la ciudad con el objetivo de localizar al verdadero Wheeler. Tras analizar los movimientos en una zona concurrida, logran arrinconarlo junto a varios civiles, sin saber con certeza cuál de ellos es el espía. Para identificarlo, activan un plan previamente diseñado que busca provocar una reacción instintiva y delatar a quien esté entrenado para evadir la vigilancia. Uno de los agentes de Wise finge un accidente al estrellar un taxi contra un poste, generando una fuerte conmoción que hace que todos los presentes giren la cabeza de inmediato. Todos reaccionan excepto una persona, que en lugar de mirar el impacto mantiene la vista alerta, observando el entorno. Ese comportamiento confirma sus sospechas y permite identificar sin dudas a Wheeler como el objetivo principal. Fiona, disfrazada entre la multitud, se mueve con rapidez para interceptarlo y solicita apoyo a un compañero que se encuentra en un vehículo cercano. Wheeler es finalmente acorralado y Fiona le exige que entregue los documentos confidenciales de Wise que tiene en su poder. Ante la amenaza directa, Wheeler aparenta ceder y señala que los documentos se encuentran dentro de su mochila.
Mientras Fiona lo mantiene encañonado, su compañero inspecciona la mochila y descubre que no contiene toda la información robada. Al intentar interrogarlo, Wheeler invierte la situación, sujetando al agente por el cuello y usándolo como rehén. Provoca a Fiona, diciéndole que dispare si realmente valora los documentos. Ella lo hace, sin herir a su aliado, pero tampoco logra detener a Wheeler, quien se lanza a las alcantarillas para escapar. Tras la huida de Wheeler, uno de los agentes auxilia a su compañero herido, mientras Fiona toma una decisión arriesgada y se interna sola en las alcantarillas para perseguir al espía. Es consciente de que se encuentra en clara desventaja, ya que Wheeler es más experimentado y peligroso, pero aún así avanza decidida, priorizando la recuperación de los documentos y evitando que el enemigo pueda reagruparse. Mientras se adentra en los túneles, Fiona reflexiona sobre la posibilidad de morir durante el enfrentamiento. Se pregunta si Lloyd lloraría su pérdida y si solo entonces admitiría los sentimientos que siempre ha guardado. La idea de morir en sus brazos la conmueve profundamente, pero ese pensamiento pronto se transforma en celos al imaginar a Yor consolándolo y ocupando el lugar que ella anhela desesperadamente. Esa mezcla de obsesión, envidia y devoción extrema fortalece la determinación de Fiona. Convencida de que debe proteger a Lloyd, a toda costa decide que no permitirá que Wheeler llegue hasta Twilight. Incluso contempla seriamente solicitar en el futuro un cambio dentro de la operación Strix, con la intención de sustituir a Yor y convertirse ella misma en la pareja asignada de Lloyd. Al mismo tiempo, Lloyd, aún disfrazado como Yuri y gravemente herido, continúa buscando una salida de las alcantarillas. Sin embargo, su avance se ve interrumpido cuando se cruza inesperadamente con Wheeler. El espía comienza a notar inconsistencias en su comportamiento, lo que despierta sus sospechas. Poco a poco, Wheeler deduce que no está frente al verdadero Yuri, sino ante un impostor excepcionalmente hábil. Al confirmar que aquel hombre no es Yuri, Wheeler comprende que se encuentra frente a Twilight. Lejos de asustarse, la revelación lo entusiasma, pues considera un privilegio enfrentarse al espía más legendario de Weiss. Desea medir fuerzas y demostrar quién es superior. Ambos se preparan para un combate directo, consciente cada uno de que el enfrentamiento definirá mucho más que una simple victoria táctica. La pelea entre Twilight y Wheeler no se muestra de forma directa, ya que la escena cambia abruptamente. Cuando la acción regresa, Fiona llega al lugar y encuentra a Wheeler ligeramente herido y a Lloyd, aún disfrazado de Yuri, en condiciones críticas con múltiples golpes y una herida de bala en el brazo que evidencia la brutalidad del enfrentamiento previo. Wheeler se sorprende al ver a Fiona y le advierte que no interfiera, amenazando con eliminarla si da un paso más. Sin embargo, Fiona apenas puede contener su furia al ver el estado de Lloyd. Esa visión anula cualquier temor y refuerza su decisión de protegerlo, incluso si eso implica enfrentarse sola a un enemigo claramente superior en experiencia y fuerza. En otro punto de la ciudad, el verdadero Yuri es rescatado por sus compañeros de la Guardia Estatal. Gravemente herido, es escoltado a la superficie para recibir atención médica. Antes de retirarse, advierte a su superior que Twilight es extremadamente peligroso, experto tanto en el combate como en el disfraz, pero su advertencia no parece intimidar a quien asegura poder encargarse de él. De regreso a las alcantarillas, Fiona apunta nuevamente su arma contra Wheeler, dominada por la ira y la preocupación por Lloyd. Wheeler, con absoluta calma, le señala que si realmente quisiera disparar ya lo habría hecho, insinuando que la presencia de Twilight es su verdadera debilidad. Sus palabras buscan desestabilizarla, obligándola a confrontar sus propios sentimientos. Wheeler eleva la tensión al amenazar con matar a Twilight si Fiona no baja el arma en cuestión de segundos. El chantaje es directo y brutal, colocando a Fiona en una decisión límite. A pesar de la rabia que la consume, logra recuperar parte de su lucidez y comprende que un disparo precipitado podría condenar definitivamente a Lloyd. Tras unos segundos de tensión, Fiona arroja su arma al suelo y desafía a Wheeler a un combate cuerpo a cuerpo. La decisión sorprende al espía, quien se burla de ella y subestima por completo sus capacidades, convencido de que no representa una amenaza real. Aún así, acepta el reto, seguro de que la ventaja está totalmente de su lado. Wheeler, a pesar de todo, no puede evitar pensar en por qué Fiona se enfrenta mano a mano contra él. Se pregunta si acaso ella tendrá alguna otra arma escondida, o acaso pidió refuerzos con antelación, ya que sabe perfectamente que Fiona no es un rival digno para él, así que presupone que todo esto debe de ser algún tipo de distracción propia de Weiss, mientras algo mayor sucede tras bambalinas. Todo esto resonando en la cabeza de Wheeler, mientras Fiona da un salto hacia él. Fiona se lanza al ataque con un puñetazo directo que Wheeler desprecia en un inicio, confiado en su superioridad. Sin embargo, en el instante del impacto ocurre un estallido inesperado, como si la fuerza de Fiona rompiera el aire mismo. El golpe es devastador y deja a Wheeler gravemente herido, revelando una fuerza jamás vista en un agente de Weiss. Este extraño poder que emana de Fiona parece provenir de su intenso amor por Twilight, pero parece ser que cada golpe que la dejará más herida que el propio Wheeler. Y mientras tanto este se pregunta cómo es que una simple mujer puede golpear a esa velocidad y con esa fuerza, pensando en si acaso Weiss tiene entre sus filas a espías mutantes, tratando de elaborar un plan lo antes posible para poder deshacerse de esta nueva y poderosa enemiga antes de que sea demasiado tarde. Como cierre de la primera parte de
de la temporada, la historia retoma directamente el combate entre Wheeler y Fiona, mostrando una diferencia radical en el desarrollo del enfrentamiento. Fiona domina la pelea con una facilidad abrumadora, golpeando a Wheeler sin darle margen de reacción, lo que contrasta con la ventaja que él había mostrado previamente. Esta superioridad repentina no es casual, sino consecuencia directa del estado emocional extremo en el que se encuentra Fiona. Se explica que la fuerza que Fiona está manifestando surge debido a la furia absoluta que siente tras ver cómo Wheeler golpeó brutalmente a Twilight. Ese detonante emocional despierta en ella su verdadera fuerza, conocida como fuerza histérica. Esta capacidad existe en todos los seres humanos y representa el límite máximo de fuerza que el cuerpo se impone a sí mismo para evitar autolesionarse de manera irreversible. La narración detalla que Fiona ha roto ese limitador natural, permitiendo que su cuerpo opere sin restricciones. Esta condición la coloca en un estado físico excepcional, comparable a otros personajes que han trascendido los límites humanos. Fiona continúa el combate utilizando todo su cuerpo como arma, sin importar el daño que pueda recibir. Comienza sacrificando su pierna para asestar golpes contundentes y posteriormente utiliza su brazo completo, llevándolo al límite absoluto. Cada impacto reduce a Wheeler hasta dejarlo completamente abatido, sin capacidad de responder o defenderse de manera efectiva. A pesar de haber neutralizado a su oponente, la furia de Fiona no disminuye. Por el contrario, su deseo de acabar definitivamente con Wheeler se intensifica. Impulsada por esa ira, decide intentar matarlo con un fuerte cabezazo, demostrando que su estado emocional ha superado cualquier límite racional o estratégico dentro del combate. En el último instante, Twilight interviene y logra detenerla. Le explica que acabar con la vida de Wheeler no vale la pena, ya que su valor radica en mantenerlo con vida. Wheeler posee información crítica sobre Whis y eliminarlo impediría obtener datos esenciales que podrían ser determinantes para futuras operaciones de inteligencia. Ante las palabras de Twilight, Fiona recupera parcialmente la cordura y se disculpa de inmediato. Reconoce que se dejó llevar por sus emociones y que estuvo a punto de perder la vida junto con Wheeler. Este reconocimiento refleja su conflicto interno entre su rol como espía profesional y los sentimientos personales que la desbordaron durante el combate. Twilight responde de manera calmada y comprensiva, diciéndole que no se preocupe, pero recordándole que siempre debe enfocarse en el propósito de la misión. Le recalca que como espía no puede permitirse actuar únicamente guiada por emociones, por muy justificadas que éstas parezcan en un momento extremo. Tras el enfrentamiento, Fiona comienza a recordar que durante la batalla expuso sentimientos muy personales hacia Twilight. Creía que él estaba inconsciente, por lo que habló sin reservas frente a Wheeler. Ahora, al verlo consciente y hablándole con normalidad, la vergüenza la invade y comienza a preguntarse si Twilight escuchó todo lo que dijo. La incomodidad de Fiona es tan grande que llega a considerar la posibilidad de dejar inconsciente nuevamente a Twilight y hacerle creer que todo fue un sueño. Esta idea, aunque absurda, evidencia la intensidad de su conflicto emocional y su incapacidad para enfrentar directamente la posibilidad de que sus sentimientos hayan sido expuestos. Twilight, por su parte, reflexiona sobre su cercanía con la muerte y cómo esta experiencia lo llevó a replantearse prioridades. Explica que no puede permitirse dejar desprotegida a Yor ni poner en riesgo la operación Strix. Esta declaración, aunque profesional, hiere profundamente a Fiona, quien percibe la cercanía emocional entre Twilight y Yor. El hecho de que Twilight mencione a Yor sin usar su apellido refuerza en Fiona la idea de que su relación es más profunda de lo que ella quería aceptar. Comienza a entender que Twilight realmente se interesa en Yor, lo que la lleva a asumir que no tiene ninguna posibilidad real de ocupar un lugar en su corazón. Y Twilight menciona también que estuvo a punto de acabar con la vida del hermano de su esposa, pero dudó en el último momento. Esa vacilación fue la causa directa de la herida de bala en su brazo. Este hecho lo lleva a cuestionarse si se está oxidando como espía y perdiendo la frialdad que antes lo caracterizaba. Fiona responde con franqueza, diciéndole que probablemente sí se está oxidando, ya que el antiguo Twilight no habría dudado en cumplir la misión. Sin embargo, también le señala que está siendo injusto consigo mismo, pues la división entre su identidad como Twilight y como Lloyd Forger se ha vuelto cada vez más exigente. Más tarde, el equipo de Twilight se reúne para evacuar la zona. Wheeler y Fiona son trasladados cargados debido a la gravedad de sus heridas. Para Fiona, este momento resulta emocionalmente intenso, ya que es Twilight quien la carga, algo que despierta una mezcla de felicidad y emoción que lucha por ocultar. Aunque exteriormente mantiene una actitud fría y objetiva, Fiona por dentro se siente completamente abrumada. El simple hecho de estar en los brazos de Twilight la emociona tanto que teme que su corazón no lo soporte. Este contraste evidencia la distancia entre su fachada profesional y su mundo emocional interno. El equipo se dirige de regreso a la agencia para atender las heridas y entregar a Wheeler. Durante el trayecto, se ofrece llevar a Twilight a su casa y a Fiona al hospital. Lloyd expresa dudas sobre regresar a casa, recordando la discusión que tuvo con Yor y mostrando una confusión emocional poco habitual en él.
Cuando le preguntan si tiene problemas con su esposa, Lloyd admite que no está seguro de qué está pasando realmente. Esta respuesta despierta en Fiona la sensación de que existe una oportunidad, una pequeña grieta que podría aprovechar para suplir a Yor dentro de la operación Strix. Impulsada por esa idea, Fiona incluso se ofrece a acompañar a Lloyd a su casa e insinúa la posibilidad de reemplazar a Yor. Sin embargo, el equipo interviene y le deja claro que no hará nada, ya que su única obligación es ir al hospital para ser atendida. Lloyd finalmente llega a casa, pero se detiene antes de entrar. Siente que ha estado fuera durante demasiado tiempo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Aún así, reúne valor y decide entrar, enfrentando la situación que había estado evitando desde su partida. Al entrar, es recibido amorosamente por Yor. Ese gesto inmediato le quita un peso enorme de encima, provocando que se desplome momentáneamente. La calidez del lugar contrasta de forma contundente con la violencia que acaba de experimentar durante la misión. Lloyd pregunta por Anya, y Yor le explica que está profundamente dormida tras regresar del zoológico, donde jugó tanto que terminó exhausta. Esta información refuerza la sensación de normalidad familiar que Lloyd intenta proteger a toda costa. Yor aprovecha el momento para disculparse por la discusión previa. Confiesa que el conflicto fue fabricado por inseguridad, ya que sentía que no tenía nada que reclamarle a Lloyd y pensaba que estaba fallando como esposa. Sus palabras alivian profundamente a Lloyd. Liberado de esa carga emocional, Lloyd se desploma por completo y le encarga a Yor las tareas pendientes del hogar. Esto hace muy feliz a Yor, ya que siempre deseó que Lloyd confiara más en ella y no cargara solo con todas las responsabilidades. Yor confiesa que se sentía inútil porque Lloyd parecía capaz de hacerlo todo solo. Su deseo siempre fue cuidar de él como esposa. Con esta conversación, ambos se reconcilian plenamente, fortaleciendo la base emocional de la familia. Poco después, Yuri llega inesperadamente a saludar a Yor. Su estado herido llama la atención de inmediato, y Yor también nota que Lloyd presenta lesiones. Al preguntarles qué ocurrió, ambos inventan excusas poco convincentes. Lloyd dice que tuvo problemas durante una cita médica con un boxeador, mientras que Yuri afirma que su jefe lo golpeó por entregar su uniforme en mal estado. Ninguno cree realmente la versión del otro, generando una tensión silenciosa entre ambos. Yuri observa detenidamente a Lloyd y nota que se mueve de manera extraña, como si le doliera un brazo. Al fijarse mejor, reconoce que es el mismo brazo donde Twilight había recibido un disparo, lo que despierta nuevamente sus sospechas. Mientras Lloyd ya llora en la cocina, Yuri actúa rápidamente y le levanta la manga del brazo. Al no encontrar ninguna herida de bala, descarta por completo sus sospechas. Lloyd finge sorpresa y Yuri inventa una excusa para justificar su acción. Yor, notando el malestar físico de Yuri, decide despedirlo y le pide que regrese a casa a descansar. Ella se queda a cargo de las tareas del hogar, mientras la tensión se disipa sin mayores conflictos visibles. Más tarde, Lloyd se da un baño y reflexiona sobre lo ocurrido. Le preocupa que Yuri haya estado tan cerca de sospechar su verdadera identidad. Se pregunta si Fiona tenía razón al decir que se está oxidando como espía. Lloyd reconoce que cualquier mínima sospecha por parte de Yuri o Yor representaría un riesgo enorme para la operación Strix. Decide comprometerse consigo mismo a no volver a salir herido y a mantener un control absoluto de sus acciones. Mientras tanto, Fiona se encuentra en el hospital siendo atendida por el Dr. Gerald, quien le entrega unos documentos supuestamente solicitados por Lloyd. Sin embargo, se revela que esta visita es solo una excusa para verla y desearle lo mejor. Poco después, una enfermera interviene y expulsa al doctor, revelándose que en realidad es la directora de Wise. Ella verifica la salud de Fiona, confirma que no tendrá secuelas permanentes y expresa su aprecio por ella, alentándola a confesar sus sentimientos algún día. Fiona se pregunta cómo es que la jefa sabe sobre los sentimientos que siente por su compañero y sobre todo desde cuándo lo sabe, por lo que ahora está más apenada y sonrojada que nunca. En casa vemos que Yor juega con Anya mientras ésta hace dibujos de los animales que vio en el zoológico y le pide a Bond que trate de imitar la apariencia de estos animales, pero Bond solo puede imitar al león, ya que carece de la fisiología adecuada para imitar otros animales. Lloyd menciona que se irá a dormir un poco porque es su día de descanso, y ahora Yor decide peinar a Bond y menciona que tiene un cabello muy suave, por lo que Anya le pide que también la peine a ella, y Yor menciona que ella tiene el cabello más suave de todo el mundo, y minutos después son visitadas por Mike, el amigo de Lloyd, quien los visita para entregar unas cosas que Lloyd le pidió traer. Anya tiene la idea de peinar a Mike ya que su cabello está muy despeinado, pero este se resiste y la familia causa un montón de ruido en la casa, tanto que despiertan a Lloyd, quien decide no meterse en los problemas y seguir durmiendo. La temporada finaliza con Anya teniendo un sueño donde viaja con Bond, quien se puede transformar en un montón de animales y tiene muchas aventuras, mientras que en la realidad madre e hija se durmieron después de jugar tanto, y Lloyd las mira de lejos muy feliz, mientras se va a trabajar. Y ahí
termina el capítulo y la primera parte de esta tercera temporada. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este resumen. La verdad, esta tercera temporada me está encantando y ya quiero traerles la parte 2. Pero bueno, sin más, recuerden, no olviden dejar su poderoso like, compartir, suscribirse. Y sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Anime. Recuerden, like, compartir, favoritos y suscribirse. Chao, chao.